Luis Martínez, al doctor Luis Martínez. Jorge Luis Rodríguez es un joven pastor de República Dominicana, parece que viene de la zona norte allí de República Dominicana. Actualmente es uno de los editores allí en nuestra casa publicadora interamericana, APIA. Actualmente tiene responsabilidades de edición en lo que tiene que ver con el folleto de Escuela Sabática. Ha revisado varios libros, está encargado, me parece, también de la revista del Anciano, de la revista Ministerio, y creo que el Señor le ha estado utilizando poderosamente. Lo tenemos en el área de Miami, allí viviendo. Gracias, Pastor Jorge Luis Rodríguez, por estar con nosotros. Dios te bendiga. Qué bueno que te tenemos aquí en esta hora conversando acerca de eventos finales. Bienvenido, Pastor Jorge Luis Rodríguez. Gracias por la invitación y el privilegio de poder estar aquí con ustedes en esta tarde. Pastor Elvis, aquí tenemos nuestro segundo invitado. Atención, amados. Este programa intenta educar la iglesia, educar la hermandad y educar también a los amigos, ¿por qué no?, que se conectan a las redes sociales acerca del concepto de la iglesia adventista con relación a temas como el de hoy, el cual estamos trabajando, Apocalipsis 13, que está lleno de bestias, rebosado de bestias. Y hoy tenemos un invitado especial, así que Pastor Elvis, adelante, danos los detalles de este invitado. Mi querido Pastor Freddy, tenemos aquí con nosotros en el día de hoy al doctor Luis Martínez. Él es catedrático allá en la Universidad de Lindavista, en Chiapas, México, ¿verdad? Así que estamos muy contentos de tenerlo acá. Pastor, ¿cómo está usted, mi querido doctor Martínez? Muy bien, gracias a Dios, y muy contento de estar con ustedes en este programa. Un privilegio y gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está Chiapas? Gracias a Dios está bien. Estamos igual que en muchas partes del mundo, afectados un poco por las salidas con esta contingencia, pero bonito clima y muy buen lugar para pasar unos días en casa y trabajar en línea. Yo quisiera tomarme, Pastor Freddy, con tu venia, quiero tomarme unos 30 segundos para que los invitados nos hablen un poquito ya, tal vez un poquito más, tal vez más amplio o más preciso de lo que hacen, de su familia, dónde están viviendo, de dónde vienen, así algo al puntito, pero escucharlo de parte de ellos. Así que quisiera comenzar con Jorge Luis, que lo conozco hace muchos años, desde que éramos muchachitos, pero Dios te está usando y yo quiero, Jorge Luis, háblanos un poquito de ti, así en 30, 40 segundos. Bueno, Elvis, primeramente, antes que todo, aclarar que aunque nos conocemos desde muchachito, tú eres más viejo que yo, así que vamos a dejar eso claro aquí Pensé que lo ibas a dejar vivo. así. No, vamos a poner eso en claro y marcar las diferencias. Sí, nos conocemos desde bien pequeñitos. Yo soy oriundo de la ciudad de Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana. Pues actualmente, como mencionó el Pastor Freddy, estoy viviendo en la ciudad de Miami. Y el pastor describe bastante al punto las responsabilidades que tengo en la casa publicadora interamericana IAPA, como editor, como director de las revistas Ministerio, que es la revista de la División Interamericana para Pastores, que es la versión en español de Ministry, la revista de la Asociación Ministerial para Pastores en inglés, y por supuesto en IAPA preparamos la versión en español para Interamérica. También la revista Anciano, que se publica también para toda la división en 3 idiomas, español, inglés y francés. Y por supuesto, además de los libros y material de escuela sabática, que incluye la guía de estudio para adultos, el 3 en 1, y de vez en cuando, por supuesto, libros para jóvenes, o la matutina de jóvenes, siempre me toca a mí editarla cada año, las diferentes que llegan, por supuesto. Y siempre hay libros también de teología, que pues me toca como parte de mi responsabilidad también editar. En cuanto a la vida personal, bueno, antes de salir al aire estaba hablando con Elvis sobre eso. Hasta ahora estoy soltero, felizmente comprometido, y si las cosas se dan de acuerdo a los planes, me caso ahora durante el verano, en julio. Así que estamos preparándonos para eso y ver cómo la situación va mejorando. Y por supuesto, un privilegio repetir y estar aquí compartiendo con el doctor Martínez, con Elvis y por supuesto, digo Elvis porque nos conocemos bien desde Claro. el pastor Díaz y por supuesto el pastor Freddy.
Jorge, mira, así rapidito, y entonces voy con el doctor, porque quiero que entendamos bien y que los hermanos conozcan, ¿verdad? Esto también es parte de ese crecimiento que decía Freddy. ¿Qué es Apia? 30 segundos. Bueno, IACPA es el nombre oficial con el que está registrada la institución, aunque en nuestro territorio, ¿verdad?, se le dice comúnmente APIA. IACPA es la casa publicadora, la primera de las casas publicadoras de la División Interamericana, junto con GEMA. GEMA sirve a todo el territorio de México, sus 5 uniones, y IACPA le sirve al resto de nuestra división. Somos los encargados de proveer a nuestra iglesia con libros, con matutinas, con revistas, incluyendo la revista Prioridades, que se imprimen más de 400,000 ejemplares cada mes, pues el material de escuela sabática y todo el material para consumo de los hermanos, himnarios, los libros del espíritu de profecía, todo lo que usted vea impreso en Interamérica, pues por lo menos exceptuando México, por supuesto, proviene de YACPA. Tremendo. Oye, interesante, extraordinario. Así que estamos hablando con Jorge Luis. Para mí siempre será así. Conozco a sus hermanos, a sus padres también. Desde que yo era niño, claro, yo le llevo unos cuantos años a Jorge Luis, vamos a aclararlo, claro, para que la novia de él no lo llame ahorita. Oye, ¿qué pasó? Ese tipo tiene cana y me voy a casar con un viejo. No. Sin embargo, estamos hablando con una persona que es como una especie de filtro los materiales que llegan. Y entonces, Freddy, tenemos con nosotros aquí al doctor Martínez, que nos dijo que es catedrático allá en Lindavista. Pastor, háblenos un poquito de usted, así, por favor, dónde estudió, qué materia más o menos da, la familia. Háblanos un poquito para que Freddy y yo lo conozcamos mejor, porque estamos Freddy y yo en la misma cosa, ¿verdad, Freddy? Claro que sí, claro que sí. Adelante, doctor. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, qué bueno que puedo estar en este círculo de amigos. Entre ustedes veo que se conocen más. En mi caso, pues soy mexicano. Estoy dando las clases, todas las relacionadas al Nuevo Testamento. De hecho, mi área es la investigación en el Nuevo Testamento. Aquí en la escuela el Señor me da el privilegio de servir también en el área de investigación de teología. Esa es una de las asignaciones que tengo como responsable de esa área. Ya estoy casado y a diferencia de todos ustedes, yo sí ya estoy un poco más viejo. Ya tengo mi hijo mayor tiene 20 años, tengo una niña de 17 años, mi esposa trabaja también aquí en la universidad, es químico, y estamos felizmente sirviendo al Señor desde hace ya pues más de 22 años, 23 años, con la gracia del Señor. Tremendo, tremendo. Qué bueno, pastor, qué bueno. Ya tenemos un cuadro un poquito más claro acerca de Jorge Luis, del doctor también Luis Martínez. Qué bueno que están con nosotros. Le recordamos a nuestros amigos que están en el programa. Si usted está entrando ahora en una de las páginas del pastor Elvis, de sus iglesias o de su servidor, yo he estado compartiendo. Le animo a que usted comparta el mensaje. Voy a enviarle también allí luego a Jorge Luis, le voy a mandar el link para que él lo comparta por allí, el de Facebook. El objetivo de este programa, amado que nos escucha, es que podamos tener una clara visión del concepto de la iglesia con relación a estos temas. Es un programa educativo que intenta fortalecer nuestras vidas y que intenta llevar un contenido claro para que podamos ver los eventos finales de los cuales estamos tratando en estos días. Pastor Elvis, Sí, señor. ¿algo más? Sí, señor. Yo creo que ya más o menos estamos claros. Lindavista y APA, así es, ¿verdad? El nombre oficial. Y yo creo que Dios nos ha permitido el privilegio hoy de, al igual que cada fin de semana, tener unos invitados de calidad que puedan darnos explicaciones claras, certeras, al punto, para nosotros entender el tema de hoy. Hoy vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 13. Así que ese es el tema que vamos a estudiar con los hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar, a pedirle al Señor dirección para que Dios nos dé su Espíritu Santo para el estudio que vamos a tener. Voy a pedirte, mi doctor Freddy, si nos dirigirías en oración para que el Señor nos bendiga, que su Espíritu Santo nos dé sabiduría y que al estudiar este tema en el día de hoy podamos crecer en Cristo. Amén. Vamos a orar, amados amigos. Gracias, Señor, por la bendición que nos da de compartir este tema para todo lo que es la comunidad de Facebook, Dios, especialmente no solamente las iglesias nuestras del pastor Elvis, un servidor, sino todos aquellos amigos y compañeros, familiares que se conectan. Queremos suplicar, oh Dios, que tu Santo Espíritu nos acompañe al estudiar, al abrir tu palabra, Señor, en Apocalipsis 13.
Es un tema, un capítulo que trae bastantes preguntas y que trae bastantes dudas a veces a la hermandad. Queremos, Señor, que tú puedas colocar tu bendición en el pastor Jorge Luis Rodríguez. Al él exponer, oh Dios, sus explicaciones, al él dar, oh Dios, cada detalle que tú lo guíes, lo dirijas. Bendice también al doctor Martínez que está con nosotros desde México. Dale tu bendición, tu cuidado, que él también pueda sentir la presencia de tu Santo Espíritu al expresar, oh Dios, cada contenido. A nosotros, Señor, al pastor Elvio, un servidor, acompáñanos. Bendice a nuestros oyentes, que el contenido que pueda producirse en esta hora pueda salir, oh Dios, bendecido hasta los oyentes que están con nosotros. Dale tu bendición, acompáñanos en esta próxima hora y media, 2 horas, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas Amén. gracias. Amén. Muchas gracias, mi doctor Freddy. Vamos ya estamos entrando aquí en el asunto, pero yo quisiera, hermanos, vamos a compartir, vamos a tomar este momento y vamos a compartir. Generalmente yo, después de compartir en las redes sociales, agarro y copio el link y lo envío entonces a mis contactos de WhatsApp. Le hago copy, lo pego allá en mis grupos y entonces comienzo a enviárselo a toda la familia, a toda la gente, para que la gente pueda entrar y conectarse con nosotros, porque hoy vamos a estudiar un tema muy interesante. Vamos a hablar de Apocalipsis capítulo número 13. Así que vamos a hablar acerca de las bestias, de estas 2 bestias en Apocalipsis, de la marca de la bestia. Vamos a estar hablando de todo eso. Y por favor, comparten el día de hoy esta transmisión. Vamos a mirar a algunos hermanos que ya están en línea. Lidia Ramos, esa es mi mamá, tu mami. Reina Damas está con nosotros, siempre está aquí. Victoria, creo que Vicky, Dios te bendiga, tu familia también. Vladi, nuestro querido maestro. Así que un abrazo grande a ti, a tu familia. Marta también está con nosotros. Wilson, Dios me le bendiga. Moisés Valdés, mi hermano y amigo Moisés, allá en Cambita. Dios te bendiga, hermano, a ti, a tu familia. Ismael Méndez está con nosotros también aquí. Está Máximo Díaz, Joaquín Huel, Anita Gallardo, Noemí Sarmiento, la familia Lozoya, el hermano Lozoya está también acá. Leonardo Sánchez, Anita dice bendiciones, pastor, buenas tardes. José del Cid desde New Jersey, Hermi Castillo está con nosotros también. Rosalina Sánchez, Noemí dice buenas tardes. Freddy, ¿tiene algunas personas que están por ahí en tus redes mirando la transmisión que quisiera mencionar sus nombres para saludarlos? Claro que sí. Queremos saludar a Almeida, que está con nosotros. También está allí a Lilian, compartiendo con nosotros el mensaje. Queremos que puedan compartirlo. Queremos también saludar allí a Maritza, que se acaba de conectar. Luis Gregorio también se acaba de conectar. ¿Quién más tenemos por allí? Tenemos también allí la iglesia de Renacer, que también está allí conectada, la iglesia de Immanuel. Estamos contentos con todos esos amigos, esos hermanos que están haciendo contacto. Ponga allí su pregunta, Apocalipsis 13, dele una revisada, busque su pregunta, colóquela, coloque también su comentario, podemos leer su comentario. De repente uno de estos doctores aquí, tanto el pastor como el doctor Martínez, pueden decir cualquier declaración. Usted dice, no, yo no estoy de acuerdo, tomen en cuenta tal cosa, y podemos leer ese comentario en algún momento y darle validez si lo tiene, claro que sí. Y claro, si no es la posición de la iglesia, también le vamos a decir que no es la posición de la iglesia. Pero lo ideal es que podamos hacer este programa, Pastor Elvi, interactivo, que usted se conecte, que usted pueda compartirlo, que usted pueda colocar su pregunta y también sus comentarios para entonces nosotros fortalecer este programa. Estamos entrando ahora en la zona caliente, Pastor Elvi, y ya vamos a arrancar con el tema de la hora, Apocalipsis 13 y las 2 grandes bestias que están allí. Adelante, Pastor, sí. Permíteme dar un saludo especial al pastor Tony Anóbile, que se conecta siempre con nosotros. Pastor Anóbile, ojalá que un día de esto pudiéramos tenerlo con nosotros aquí también. Ayer veía una transmisión del pastor Anóbile muy extraordinaria, hablando de justificación por la fe, con un desempeño sublime. Qué cosa más bonita. Ojalá, pastor, podamos nosotros también tenerlo con nosotros acá en una de estas ocasiones pronto, pastor. Tenemos también a Carlos Manzanillo que se conecta, Tony desde Puerto Plata, Gloria Cruz ya entró. Así que, bueno, Tony dice, claro, ya se está comprometiendo. Anota ese nombre por ahí, claro Freddy. Sí, claro entremos en materia. Entremos en el vuelo. Apocalipsis capítulo número 13. Apocalipsis 13, compadre, es un capítulo que
que tiene mucha tela de dónde cortar. Así que vamos a trabajar con eso. Vamos a trabajar con eso. Vamos a trabajar con eso, con Apocalipsis, capítulo número 13. Freddy, un capítulo muy interesante. Desde niño yo recuerdo, eras tú más niño, Jorge Luis, pero bueno, me acuerdo cuando esas predicaciones venían, 666, la mitra, el asunto acá del Papa que da el número y que después otro da ese número. Y que la bestia, que si Estados Unidos, que si Papali, que si no sé cuánto. Hoy vamos a entrar aquí, turbulencia en el viaje, y entonces vamos a entrar a responder preguntas y vamos a entrar a estudiar eso. Adelante, mi querido Freddy. Hay un detalle que queremos para introducir Pastor Jorge y Doctor Martínez. Apocalipsis 13, sabemos que, ¿verdad? Es parte del libro, de uno de sus capítulos allí, está insertado presentando dos grandes bestias. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuál es el contexto en que podemos ubicar a Apocalipsis 13? O sea, ¿está en una secuencia normal? Es decir, el 13 debió estar ahí, eso, o debió aparecer eso antes o después, o está bien ubicado ese capítulo ahí en el orden dentro del libro de Apocalipsis. Y permíteme reformular tu pregunta, pastor, y hacerla así como más extensa. ¿Cómo podemos entender Apocalipsis 13? ¿Cuáles son esos principios básicos que utilizamos para entender Apocalipsis 13? Yo creo que eso va a abarcar el camino donde tú estás caminando, ¿verdad, mi líder? Pues sí, claro que sí. Adelante, doctor Martínez. Vamos a empezar con los rangos primero. Cuéntanos, bueno, ¿cuál es el contexto allí de Apocalipsis 13 y los elementos para entenderlo? Ok, pues muy buenas tardes otra vez. Tal vez voy a tratar de hacerlo lo más concreto posible. Entre los principios de interpretación que tenemos en el libro de Apocalipsis están el que es un lenguaje apocalíptico, es decir, es simbólico. Pero tal vez una de las estrategias más importantes es mirar cómo lo escribe Juan, la estructura del libro. Recordemos que cada persona va a escribir y va a hablar de acuerdo a su propio contexto cultural. Y el contexto cultural nos dice cómo abordamos los temas, si es de manera inductiva, deductiva. Y los hebreos, en este caso Juan tenía trascendencia hebrea, aunque estaba escribiendo en griego, tienen una forma diferente de pensar y lo hacían por medio de paralelos. Repetían la misma idea con diferentes palabras o las mismas palabras para diferentes ideas. Paralelos. Y cuando ellos escriben, lo escriben de esta manera también, haciendo paralelismos. Dicen una cosa y luego la vuelven a repetir. Aunque fueran temas diferentes, el lenguaje puede ser diferente o el mismo tema con lenguaje diferente. El libro de Apocalipsis está escrito de manera en paralelos, secciones que se pueden comparar entre ellas. Cuando tenemos una serie de paralelos y hay un elemento normalmente en el centro que no tiene paralelo, a esta estructura le llamamos quiasmo. De la iglesia adventista porque se ha ventilado por medio de las lecciones de escuela sabática y algunos otros libros, así que los miembros de iglesia pueden entender cada vez un poquito mejor esto que se llama quiasmo. Y el libro de Apocalipsis está de esa manera organizado como un quiasmo. Lo importante es que en este quiasmo apocalíptico, en la estructura del libro, la parte central, la que no tiene pareja, la que no tiene su paralelo, se encuentra en el capítulo 12, bueno, podríamos empezar desde el versículo 18 del capítulo 11, del 11-19, perdón, hasta el capítulo 15, tal vez el 15-8. Esta es la cabeza del quiasmo. Entonces, sí, yo creo que hay una intención especial de Juan. La manera de poner Apocalipsis, precisamente capítulo 13, en medio del 12 y del 14, tiene una intención. Él está tratando de enseñar algo. Y aunque no vamos a tocar con mucho detalle esto que voy a mencionar ahorita, pero el tema que se va a tratar en el capítulo 12, 13 y 14, Juan lo anticipa ya con dos interludios. Le llamamos así a estos paréntesis. Juan viene hablando de alguna cosa y de pronto hace un paréntesis para hablar de un tema diferente. Y cuando él estaba hablando de los sellos, él hace un interludio y presenta al pueblo de Dios en el capítulo 7 de Apocalipsis.
Luego, cuando está hablando de las trompetas, él hace otro interludio, otro paréntesis y vuelve a presentar al pueblo de Dios con otra característica, y esto está en el capítulo 10 y capítulo 11. Ahora, en el capítulo 12, él estructura la temática presentando al pueblo de Dios nuevamente por tercera vez en el capítulo 12. Presenta la lucha milenaria entre el originador de toda la lucha, que es el dragón, a quien Apocalipsis 12 describe claramente como el diablo, Satanás. Y en esta lucha, la parte final, la parte última, la presenta como haciendo una lucha, una guerra contra el resto de la descendencia, que tiene estas dos características que ya mencionó en el capítulo 7 y que ya mencionó en el capítulo 10 y capítulo 11. Ahora va a describir la lucha final. Esa lucha final la describe en el capítulo 13 y en el capítulo 14. Estos dos son dos elementos gemelos. El 13 hablando de los seguidores de la bestia, del dragón, los instrumentos que el dragón usa para la persecución, para la lucha final, y el capítulo 14 describiendo al pueblo de Dios y los instrumentos, las herramientas que usa el pueblo de Dios en esa lucha. Así que sí, creo que el capítulo 13 está bien colocado, que la estructura del libro nos habla del tema del que se va a tratar en el capítulo 13 y de esta lucha final que hay entre Cristo y Satanás con sus respectivos agentes. Gracias, doctor. Gracias. Pastor Jorge Luis, algo que tú quieras añadir a ese contexto también de Apocalipsis 13 que tú puedas visualizar allí. Bien, bueno, yo creo que el doctor fue bastante exhaustivo con su comentario y decir más sería llover sobre mojado. Solamente unas cuantas puntualizaciones que el doctor ya las mencionó, quizás hizo alusión a ellas. El Apocalipsis no está escrito en una manera lineal. Muchas veces hemos escuchado, por lo menos yo he tenido la oportunidad de escuchar predicadores que toman el Apocalipsis como un libro lineal y tratan de ubicar en qué parte de Apocalipsis podemos estar viviendo en algún momento. Y no, el Apocalipsis, como bien explicaba el doctor, está escrito de una manera compuesta por series. Y la serie que comienza en Apocalipsis 11 y 19 forma parte del centro del libro. Dos menciones que considero prudentes pues aquí decir es la introducción a esta visión del gran conflicto que va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14. El versículo, bueno, el Apocalipsis capítulo 11, cuando se toca la séptima trompeta, hay allí lo que muchos estudiosos adventistas llaman textos de doble direccionalidad o de doble dirección, que son calles de doble vía, son versículos que cierran la sección que acabamos de terminar y presentan también una apertura a la nueva. El versículo 17 de Apocalipsis capítulo 11, en el cierre de la serie de las trompetas, cuando se toca la séptima trompeta, dice que los ancianos dicen: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu poder y has reinado. Y se airaron las naciones y su ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Hace un tiempo tuve la oportunidad de leer un libro escrito por John Pauline, quizás es uno de los más conocidos eruditos adventistas en cuanto a Apocalipsis. Y él menciona que esta sección que concluye la serie de las trompetas también da paso a la siguiente sección. Por ejemplo, él dice: Señor, te damos gracias tú que has venido, que has comenzado a reinar. Apocalipsis 12 habla del niño que nace para regir con vara de hierro a las naciones. Apocalipsis 11, cuando termina, dice: las naciones se han airado. Apocalipsis 12, 17 dice: el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y por supuesto, el último versículo dice: el templo de Dios fue abierto, se abrió el templo de Dios y se vio el arca de su pacto. Y esto prepara el escenario para lo que vamos a ver en los capítulos 12, 13 y 14. De manera más concreta también, porque vamos a hablar del 13 y no del 12 ni del 14. Apocalipsis 12, 17 concluye con el dragón llenándose de ira y dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Esa cláusula allí con la que termina el capítulo 12 es lo que se amplía en el capítulo 13. El capítulo 12 me presenta el gran conflicto a gran escala y luego al final el dragón se llena de ira
va a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Y entonces el capítulo 13 me muestra esa guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, el final del capítulo 12, y al igual que también el final del capítulo 11, me preparan el escenario para lo que yo voy a ver a continuación. Y Apocalipsis 13, coincidiendo con lo que decía el doctor Martínez, está donde debe estar y está bien preparado el escenario para que cuando leamos el capítulo 13, nuestra mente puede estar bien orientada con respecto a los eventos que allí se narran y que allí se mencionan, y no nos equivoquemos al llegar a una interpretación pues concienzuda. Adelante, está llamado, doctor. doctor Martínez, sí. Sí, me gustaría, gracias, doctor Rodríguez, estamos totalmente de acuerdo y me da mucho gusto eso también. Quiero mencionar algo adicional que va a ser muy útil ahora que discutamos el capítulo 13. Y me parece muy sorprendente. En la cabeza de la estructura del libro donde está Apocalipsis capítulo 13, se encuentra otra estructura literaria, otro elemento literario usado muy frecuentemente por los judíos. Se llama inclusio. ¿Qué es un inclusio? Es una unidad literaria, es una perícopa, le llaman los estudiosos, es una unidad literaria que comienza con una frase técnica o con una palabra y termina exactamente con la misma. ¿Por qué es importante? Porque estas frases, aparentemente fuera de contexto, nos dicen cuál es el contenido temático de esa sección. Si ustedes pueden notar, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, se presenta al pueblo de Dios, entre otras características, como aquellos que guardan los mandamientos de Dios. En el capítulo 14, versículo 12, vuelve a usar la misma frase, los que guardan los mandamientos de Dios. La primera vez lo une con el testimonio de Jesús, la segunda vez lo une con la fe de Jesús. Pero la frase, guardan los mandamientos de Dios, no se menciona antes en el libro, no se menciona después en el libro. Y por ser una estructura específica, nos dice cuál es el contenido de esa sección. Lo voy a decir en pocas palabras. Juan dice que el contenido del capítulo 13 y de la primera parte del capítulo 14 hasta el versículo 12 va a hablar de los mandamientos de Dios. Eso nos va a retumbar en nuestra cabeza conforme vayamos avanzando en el capítulo 13. Porque Juan ya nos anticipó que va a hablar de mandamientos. Nosotros vamos a ver un poco de eso también mientras vamos desarrollando la descripción de las bestias y las acciones que tienen en contra del pueblo de Dios. Tomemos en cuenta nada más esto, que esta es una unidad literaria y que Juan anuncia el contenido de la unidad literaria mediante esa expresión, guardan los mandamientos de Dios. Al terminar la discusión, él termina, los que guardan los mandamientos de Dios. Así que vayamos a discutir el capítulo 13 y ahora con este contexto generalmente, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Pastor Elvis, mira, hay un detalle que necesitamos tomar en cuenta aquí, y es que ya van 35 minutos, estamos solamente en la introducción, hablando del contexto, los detalles, lo que me da a mí la certeza de que nosotros necesitamos hacer un segundo programa acerca de Apocalipsis 13. Así que vamos a llevarlo poco a poco. Si queda una parte pendiente, vamos a producir un segundo programa para entonces poder trabajar esto con bastante. Por ejemplo, ya necesitamos entrar al punto, como dicen, al grano, vamos a ponerle nombre a las cosas. Juan dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Alguien ya me hizo la pregunta, ¿quién es? ¿Cuál es esa cabeza? Si es un reino, un poder, si es un personaje, ¿y qué significan esas 7 cabezas y esos 10 cuernos? Pastor Jorge, ayúdanos con eso. Mira, una de las características principales del Apocalipsis es la sorprendente habilidad que Juan tiene para tomar el lenguaje del Antiguo Testamento y utilizarlo en su libro. Así que cuando vemos que Juan habla de esta bestia, y automáticamente la forma en la que la describe es bastante interesante. Fíjate lo que dice el versículo número 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Automáticamente el bombillito se nos prende y recordamos que no es la primera vez en la historia bíblica en la que se mencionan estos animales. Juan está tomando, bueno, ya lo dije, Juan está tomando prestado el lenguaje de Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7, Daniel ve subir del mar también, de los vientos agitando la gran mar.
Él ve 4 bestias, la primera semejante a un león, la segunda semejante a un oso, la tercera semejante a un leopardo con 4 cabezas, con 3 alas, y por supuesto, y 4 alas, perdón, y por supuesto la cuarta bestia, una bestia indescriptible que él no supo cómo mencionar, cómo explicar, con dientes y garras de hierro que pisa y que desmenuza todo. Ahora Juan ve una sola bestia, pero que tiene las características de todas estas, de estas bestias que ya Daniel había visto en el capítulo 7. El paralelismo es asombroso. Surgen del mar. El león, oso, leopardo, león, oso, leopardo. Lo que Juan está viendo en Apocalipsis 13 no es nada más y nada menos que los mismos poderes que ya Daniel nos había presentado en su capítulo número 7. Los grandes imperios de este mundo, por supuesto, empezando desde Babilonia hasta el fin del tiempo. Por supuesto, el Imperio Romano, que fue el último, su transición de una fase política a una fase religiosa, persecución contra el pueblo de Dios. O sea, Juan lo que está viendo aquí es una sumatoria de todos los poderes políticos que han ejercido autoridad sobre nuestro mundo, solo que Juan ahora los va a enfocar desde el punto de vista de la lucha entre el bien y el mal, que ya se preparó el escenario, como ya hemos dicho, en el capítulo 12 al final. Ok, o sea, estamos hablando que tenemos un resumen en esa bestia de todos los poderes, de todos los reinos, y un detalle importante que tú dices, porque este programa intenta educar a nuestros hermanos, es que, amado, escuche este detalle. El pastor Jorge Luis dice que para usted entender Apocalipsis 13, usted necesita estudiar a Daniel 7, ¿correcto, pastor? No solamente Daniel 7. Mira, sí, pero en términos de poder entender este detalle aquí, de esta introducción con esta bestia, tiene que conocer específicamente qué Daniel está hablando allí en el capítulo 7. Es el trasfondo que tiene la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, Daniel capítulo 7. Claro, gracias. Doctor Martínez, ¿usted quiere añadir algo allí sobre esta primera bestia, algún detalle específico? Claro que sí. Estoy siguiendo un poquito el pensamiento del pastor Rodríguez. Esta bestia representa a los poderes que han perseguido al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Pero es curioso porque esta bestia, para entenderla necesitamos leer Daniel y se puede comprender mejor. Y hay que relacionarla también con Apocalipsis 17 y 18. Es curioso porque esta bestia, al mismo tiempo que tiene los demás elementos del león, del oso, etcétera, al final se hace un énfasis especial. Dice que tiene una de sus cabezas como herida de muerte. Parece como que esta bestia tiene una característica especial y el énfasis que se hace es porque la última acción, las acciones que está realizando aquí en el capítulo 13, de las que se van a hablar posteriormente, ya no se refieren a todos los elementos de la bestia. La bestia está compuesta por esta herencia, esta tradición de todas estas naciones, pero va a actuar en el capítulo 13 específicamente en un periodo de tiempo cuando esta cabeza es la que toma el control de la bestia. Ese es un fenómeno en Apocalipsis muy interesante. Una bestia formada de manera ecléctica de diferentes partes o sincrética, por ejemplo, pero al final una de las cabezas, una de las partes toma el control de la bestia completa. Y ahora esta bestia toma el nombre de esa misma cabeza que está tomando el control. Ahora, ¿cuál es esa cabeza que recibe la herida mortal? ¿Cuál es esa cabeza que persigue al pueblo de Dios? Esto se entiende cuando leemos nosotros el libro de Daniel, especialmente en el versículo 5. Dice que se le da autoridad para hablar arrogancias. El lenguaje dependiente de Daniel es impresionante. Aquí vemos al cuerno pequeño de la bestia espantosa y terrible, hablando grandezas, maravillas contra el Altísimo, cambiando los tiempos y la ley. Aquí dice que esta bestia que tiene arrogancia y blasfemias, la Biblia declara exactamente qué quiere decir cuando dice blasfemias: tomar el nombre de Dios en lugar de Dios, perdonar pecados, hacerse pasar por Dios. Aparte dice que tiene autoridad para actuar 42 meses. Aquí esta bestia está actuando con el mismo periodo de tiempo con el que actuó el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Así que estamos hablando del mismo poder que aparece en Daniel. Este cuerno, no solamente la bestia espantosa y terrible de Daniel, sino específicamente el cuerno pequeño al que se le dio autoridad para vencer a los santos durante tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 años, o
42 meses. Así que podemos identificar claramente esta bestia con el mismo lenguaje de Apocalipsis y la relación que tiene con el libro de Daniel. Pastor Elvis, Sí, adelante con algunas preguntas. mira, Yo tengo una pastor, ráfaga aquí en ese contexto. No se me vaya del versículo 1 al 3, porque aquí los hermanos tienen una ahí ráfaga. estamos Adelante. en la primera bestia, pastor. Sí. La idea sería la siguiente, de acuerdo a lo que vamos estudiando es, para yo entender la primera bestia, estoy mirando que esta primera bestia está arrastrando el comportamiento de los poderes que han perseguido a los santos. Esa es la idea, ¿no? Arrastrando ese comportamiento. No tanto que estoy diciendo que esa bestia está representando de manera literal a estos poderes de Daniel 7. Más o menos eso es lo que estamos entendiendo, ¿verdad? O sea, esta bestia no está representando a Babilonia, ni está representando a Medo-Persa, sino está representando el comportamiento amenazante a los hijos de Dios, ¿no? Pero sí el poder del cuerno pequeño, o sea, sí este poder. Ahí es que vamos bien. Para clarificar los hermanos, creo que debemos tener esa parte clara, ¿verdad que sí? ¿Está bien? Listo. Doctores. Doctor Rodríguez, bueno, en mi caso yo diría que las dos cosas son aplicadas. Cuando se presenta esta bestia miren, lo entendemos cuando vemos Apocalipsis 18. Hay una mujer sentada sobre una bestia. Es la parte religiosa, porque en la profecía una mujer representa una iglesia que ha controlado a los poderes opositores del pueblo de Dios. Pero a la medida que va corriendo el tiempo, esta bestia recibe diferentes nombres. En algún momento, quienes persiguieron al pueblo de Dios fueron los babilónicos, después Medo-Persia, Grecia, etc. Pero ahora Juan va a hacer énfasis, él ya lo dijo. Este periodo de tiempo de 42 meses ya apareció en el capítulo 12. Esta bestia fue utilizada por el dragón durante ese periodo de tiempo para perseguir a la mujer. Pero ahora va a hacer énfasis en el fin del conflicto. Así que él tiene que enfocarse en un periodo en el que la bestia recibe un nombre especial. Y en ese periodo es definitivamente el mismo cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, que habla blasfemias. De hecho, el capítulo 5, el versículo 5 y 6 de Apocalipsis 13, describe las acciones de esta bestia exactamente como las acciones del cuerno pequeño de Daniel, con las blasfemias que habla en contra de Dios, en contra del nombre de Dios, en contra del tabernáculo de los habitantes del cielo. Así que sí podemos decir que en este momento, en el capítulo 13, versículo 5 y versículo 6, esta bestia es la misma que el cuerno pequeño de Daniel capítulo 6. Perfecto. Entendiéndolo a la luz de esa continuación de Apocalipsis 12, el dragón está utilizando, ¿verdad?, unirse a estos dos grandes poderes que van a ser mencionados, estas dos bestias que están siendo mencionadas en el capítulo número 13. Así que vamos a ponerle nombre entonces, pastor. Ya usted nos ha descrito, tanto Jorge Luis como Martínez nos han descrito, de que entender Apocalipsis 13, tendríamos que entenderlo, esta bestia, a la luz de Daniel 7. Y entonces nos pusieron varios ejemplos de estos poderes y ahora nos están haciendo una especie de paralelismo con el cuerno pequeño, diciéndonos que lo que Daniel 7 dice del cuerno pequeño, este poder del cuerno pequeño es el mismo descrito en la primera bestia de Daniel de Apocalipsis capítulo número 13. Vamos a ponerle nombre y apellido entonces, ¿qué le parece a esta primera bestia? Jorge Luis, ¿cómo podemos nosotros identificar a esta bestia? Ya dijimos, ustedes han dicho allá que hablará cosa contra el Altísimo, que blasfemará y todo eso. Ahora, ¿qué poder se ha identificado a través de la historia que cumple estos requisitos que podríamos nominarlo como esta bestia o como el cuerno pequeño de Daniel capítulo número 7? Pastor, y yo añadiría, perdón ahí, Pastor Jorge Luis, no solamente nombre a la bestia, sino también al dragón. ¿Ve? Y al dragón hay que decir quién es y cómo se llama. Y abúndenos ahí, doctor. Precisamente, Pastor Freddy, ahí quería aterrizar. Hay unos elementos muy interesantes que aparecen en Apocalipsis capítulo 13, y es que esta bestia, que tiene las mismas características de las bestias de Daniel capítulo 7, no está actuando por sí sola. En Daniel capítulo 7 notamos que las bestias son poderes políticos y el cuarto poder asume una función religiosa. Ahora, Juan ve las mismas bestias, las ve todas juntas en una sola que tiene todas las características. Sin embargo, Juan es bien específico en el versículo número 3 al decirnos qué es lo que está pasando. Dice,
perdón, versículo 2, al final del versículo 2, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En Apocalipsis notamos que Satanás trata de copiar todo lo que Dios hace, trata de falsificar todo lo que Dios hace. En Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 leímos unas escenas donde Juan sube al cielo de una puerta pequeña, él asciende al cielo, y ahí él ve el trono de Dios. En el capítulo 4 se describe el trono de Dios con toda su majestad, con todo su poder, con toda su gloria. Los ángeles, los seres vivientes, los ancianos le cantan, le rinden homenaje y lo adoran. En el capítulo 5 aparece un personaje que es el Cordero-León, que toma el trono, que toma el libro y que recibe entonces la misma adoración. Y el capítulo 5 termina con una oración de alabanza al que está en el trono y al Cordero. Vemos a Dios Padre y Dios Hijo compartiendo un trono y la entronización de este Cordero, del Hijo de Dios en el trono celestial. Curiosamente, en Apocalipsis 13 pasa lo mismo. El capítulo 12 nos presenta un dragón y Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice que ese dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahora en el capítulo 13, cuando se introduce esta bestia que comparte, repito, las características de Daniel capítulo 7, entonces vemos que no está actuando por sí sola. Muchas veces nosotros podemos, y voy a hacer esa nota antes de dar la identidad de esta primera bestia. Es muy de seres humanos querer encontrar un responsable, un culpable y señalar con nombre y apellido. Aunque este poder político y religioso tiene un nombre y tiene un apellido que conocemos aquí en la tierra, es necesario entender que el responsable último es nada más y nada menos que el mismísimo Satanás. Esta bestia que comparte las características de los poderes políticos y religiosos que durante la historia han perseguido y han maltratado al pueblo de Dios, no está actuando sola, no son seres humanos en contra de seres humanos. Es el mismo diablo el que le da el trono y le da el poder y la autoridad a esta segunda bestia. O sea, así como Dios el Padre le da el trono al Hijo, en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, Satanás hace lo mismo. Dice, bueno, entonces yo también tengo mi bestia y a ella también le voy a dar el trono y le voy a dar mi trono y le voy a dar autoridad. O sea, tenemos que entender eso, que detrás de esta confederación, porque más adelante aparecerá otro poder, que vamos a llegar allí más adelante, pero detrás de eso, quien está actuando como el titiritero, como el que está moviendo los hilos detrás del telón, es nada más y nada menos que el mismísimo Satanás. Ahora bien, ¿cuál es ese instrumento que Satanás ha utilizado y utilizó para perseguir a los cristianos? Esta bestia de 7 cabezas, 10 cuernos. Permítanme leer en el Conflicto de los Siglos, página 434. En el capítulo 13 se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder, su trono y gran autoridad. Este símbolo, dice el Conflicto de los Siglos, lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice de la bestia parecida a un leopardo, le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca para blasfemar y le fue dada autoridad. Bueno, y todo lo que leímos allí en el capítulo 13. Así que me gusta mucho y me apego a la interpretación que da la hermana Elena G. White en el Conflicto de los Siglos, diciendo, bueno, esta bestia que ha perseguido y que ha maltratado al pueblo de Dios no es nada más y nada menos que el papado. Y déjenme también añadir un poquito más. Miren, vivimos en una época de la diplomacia y del lenguaje políticamente correcto, donde no es muy popular andar señalando y diciendo, miren, en connotaciones negativas. Pero lamentablemente la Biblia no nos da otra opción. La Biblia presenta un poder que persigue, un poder que oprime, que actúa por 1260 años. Y no estamos hablando de historia presente, historia futura. Ya es una historia que está en el pasado. Una historia que con solo abrir los libros de texto de historia podemos corroborar, podemos confirmar. Y yo quisiera aclarar que no es un ataque contra un hermano que usted tenga católico, contra una persona que usted quiera. Mi abuela es católica, muy fiel, bien religiosa. Y yo amo a mi abuela, yo quiero a mi abuela, tengo amigos católicos. No es un ataque contra las personas que componen la iglesia católica, por supuesto. Es un ataque, no un ataque, es una identificación al sistema
que lamentablemente un sistema cristiano que se dejó corromper por el enemigo y pues el mismo diablo lo utilizó para perseguir y para atacar la verdad y perseguir al pueblo de Dios. No es un mensaje muy popular hoy en día, pero lamentablemente es el mensaje que la Biblia allí presenta. Claro y que no, sí. no podemos tampoco tapar el sol con un dedo, ni tampoco es un extremo tomarlo ahora y usarlo para darle latigazos al que no me cae bien a mí, pero tampoco podemos pretender que no está allí en la Biblia. Claro que sí. Doctor Martínez, volviendo allí al verso 3, todavía estamos prácticamente 1 al 3. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Cuando esa herida mortal fue sanada, y si el hecho que se registra en la historia, cuando esa herida fue mortal, fue sanada, perdón, si es de cumplimiento parcial, se cumplió o va a tener otro cumplimiento nuevamente. Háblenos de ese detalle ahí. Ok, miren, para entender este asunto de la herida mortal que fue sanada, necesitamos entender cómo es que fue hecha la herida mortal. Estamos hablando, como bien dijo el pastor Rodríguez, no de una persona ni de los miembros de una iglesia. Estamos hablando de un sistema. Ahora, este sistema adquiere poder cuando hay una fusión de la parte religiosa de la iglesia y de la parte civil. Esta iglesia, bueno, este sistema, el sistema romano, el sistema católico papal, recibió esa autoridad civil en el año 538. Así que nosotros sabemos, eso ya es historia, que a partir del año 538, este poder recibe una autoridad diferente, una autoridad civil. Ahora, si nosotros vamos a la historia, este mismo poder pierde su autoridad civil, su identificación como nación en el año de 1798, cuando la cabeza religiosa, que siguió siendo cabeza religiosa, cabe mencionar, es decir, no se acabó con la religión, no se acabó con esa iglesia, simplemente se le retiraron sus credenciales de nación, de credenciales políticas, así que perdió su autoridad, perdió su poder en 1798 cuando la cabeza de la iglesia, el Papa Pío VI, fue tomado preso y fue llevado al exilio. Durante un buen periodo de tiempo, esta iglesia careció de identidad civil. Seguía siendo una iglesia, pero no era una nación. Después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, se le reconoce otra vez como nación en el tiempo de Mussolini. Entonces, ahora recupera esa autoridad, esa función política. Y nosotros creemos que esta es cuando la cabeza, la herida mortal es sanada. Dice la palabra del Señor aparte que no solamente fue sanada, sino que se maravilló la gente cuando ella fue sanada. Entonces, como que este periodo, después de que el Vaticano recibe un reconocimiento como nación, ahora tiene un territorio, tiene embajadores, es reconocido como un país, no solamente como una iglesia, sino ahora como un país también. Se vuelve a fusionar iglesia y Estado. La ruptura, la herida en la cabeza que se dio porque perdió su identidad civil, se ha recuperado. Pero este recuperamiento es paulatino y es un proceso también, porque no solamente es tener identidad civil, ahora requiere también autoridad. Y después, si no da tiempo hoy, si es que tuviéramos otra sesión, vamos a hablar un poco de esta palabra en el capítulo 13, la palabra autoridad, que es impresionante en el capítulo 13. Esta bestia ahora recupera esa autoridad y la tierra se maravilla. Estamos en el proceso donde la tierra va a maravillarse de la bestia. Pero vamos a ver que la bestia, para poder ejercer su autoridad en este último tiempo, en la última faceta, después de que sana su herida mortal, ya no lo va a hacer de manera directa. Va a utilizar dos agentes más. Y eso es lo que presenta Juan. Cómo la herida mortal sana y la gente se maravilla sobre esta bestia por medio de dos agentes. El primero es una segunda bestia que va a aparecer aquí en el capítulo 13. Y el tercero es una imagen de la primera bestia formada por los moradores de la tierra, que también va a aparecer en el capítulo 13. Listo. Sí, Antes, pastor, yo sé que tú tienes alguna preguntita, pero no queremos enredarnos con las otras bestias sin estar claro con esta primera bestia. Entonces estamos hablando que esta primera bestia es un sistema, ¿verdad? Es un sistema
que está trabajando, no es una iglesia propiamente dicho, sino que es un sistema. Ahora, el dragón que menciona allí el verso 2, es una pregunta que nos hacen. Ese dragón que le dio su poder, su trono y su gran autoridad, ¿cuál es la posición de la iglesia cuando identifica ese dragón? ¿Ese dragón quién es? ¿Es un poder? ¿Es un reino? ¿Es un estado? ¿Quién es ese dragón? Lo bueno, Pastor Freddy, es que la iglesia no tiene que tomarse la molestia de identificar al dragón porque ya la Biblia lo hace por nosotros. Apocalipsis capítulo 12, y lo mencioné en mi última Ya lo intervención. mencionó. Sí, señor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que la Biblia es clara de que el dragón no es nada más y nada menos que el mismísimo diablo. Listo. No, hago la mención porque estamos trabajando Apocalipsis 13, bestia, y los hermanos, es bueno, tú sabes, explicárselo como si fuera suavecito, en puré, como dicen, porque a veces cuando alguien dice, no, es que ese dragón es Estados Unidos, o es que el dragón es tal cosa, entonces es bueno irlo llevando de lo conocido a lo desconocido para que podamos entender. Pastor Elvis, ¿hay alguno de los amigos que están entrando allí en línea? Sí, señor. Mira, estamos claros acá. Entonces, esta primera bestia estamos identificándolo como un sistema político religioso que persigue a los santos 42 meses, tiempo, medio tiempo, utilizando tal como lo describe Daniel, capítulo número 7. Como decía el doctor y como decía también Jorge Luis, es un periodo de tiempo que se puede corroborar con la historia. O sea, estamos hablando desde el 538 hasta el año 1798. Y entonces el doctor Martínez decía que esta herida como de muerte se les devuelve con el tratado de Mussolini. Yo quisiera que mencionáramos así bien rapidito, tal vez tomar 2 minutos, 1 minuto y medio cada uno, cómo podemos nosotros identificar esta bestia primera que de los 42 meses, tiempo y medio tiempo, lo que ya ustedes han dicho, que ya le hemos puesto nombre, ¿verdad? Como este sistema político religioso, es un sistema, no una persona, como este sistema político religioso que persiguió a los santos por todo ese tiempo. Y ustedes mencionaban al principio la blasfemia y todo eso. ¿Cómo yo puedo aplicar esa identidad que da la Biblia a esa bestia, tanto en Daniel 7 como en Apocalipsis? ¿Cómo yo puedo aplicarla a esta otra, a este poder político religioso de tal manera que yo pueda identificarlo y decir, ok, esto que dice Daniel 7 y Apocalipsis 13 se aplica a este poder que fue de 1538 al año 1798? O sea, ¿cómo puedo yo hacer esa unidad y esa identificación? 2 minutos cada uno allí para nosotros cerrar esta parte de la primera bestia y seguir avanzando en el texto con relación a la imagen de la bestia y la segunda bestia. Adelante, Jorge Luis, y adelante, doctor Martínez. Bien, aquí es donde la historia resulta bastante útil y al mismo tiempo también conectar y entender que Apocalipsis 13 está conectado directamente con Daniel, capítulo 7. Daniel capítulo 7, por ejemplo, me presenta a los imperios en una secuencia y yo puedo ver cómo la cuarta bestia surge de ella 10 cuernos. Por cierto, la Biblia dice que será, Daniel capítulo 2, hablando del mismo poder, un reino dividido. Luego de estos 10 cuernos surge otro cuerno, que es el cuerno pequeño, que derriba a 3 de los 10 cuernos. O sea, cuando yo veo tanto en Daniel como en Apocalipsis, es un poder que surge como un poder político, pero luego empieza a conjugar elementos religiosos. En Apocalipsis capítulo 13 vemos que este poder no solamente tiene autoridad sobre los seres humanos, sino que utiliza un lenguaje profano contra el cielo, eleva blasfemias contra el cielo. O sea, yo puedo ver que hay una mezcla, como ya hemos dejado bien claro en este conversatorio, hay una mezcla de poder político y de poder religioso. Y yo creo que los candidatos que han amasado poder político y poder religioso son muy escasos en la historia. El tiempo en el que Juan ubica la visión, que es desde todos los años de la Edad Media, desde el tiempo en el que Juan está teniendo la visión hasta el tiempo del fin, el lapso de los 42 meses, que también aparece como tiempos y medio tiempo, o 1260 días. O sea, cuando yo tomo todos esos elementos y trato de buscar en la historia
qué entidad encaja con esta descripción, en realidad no tengo no tengo otro candidato que no sea el sistema papal que estuvo operando durante la Edad Media y que se tomó a sí mismo incluso prerrogativas que le pertenecen solo a Dios. Por ejemplo, el Daniel capítulo 7, sobre todo Daniel capítulo 8, habla de una guerra contra la verdad, atribuirse a sí mismo poderes que le corresponden solo a Dios. Solo hay un poder en la historia de la humanidad que ha pretendido, que ha querido usurpar esa autoridad que solo le corresponde a Dios, de perdonar pecados, de dictar lo que debe creer una persona. Repito, no tenemos muchos candidatos, no hay así mucho de dónde escoger. Yo creo que la opción más clara, más lógica, repito, como dije ahorita, sin ánimos de ofender a nadie, sin convertir un ataque personal contra nadie o contra algún grupo de creyentes, es el papado. Así que yo creo que es la opción más segura y la Biblia apunta en esa dirección también. Adelante, doctor. Ok, bueno, a mí me gustaría solamente que los que nos están escuchando le dieran nombre, ¿verdad? Pero vamos a poner características. Número 1, la Biblia dice que este poder persigue al pueblo de Dios, a la iglesia cristiana, durante 1260 años. ¿Qué poder pudo perseguir al cristianismo 1260 años? Número 2, como dijo el pastor Rodríguez, es una unión de lo civil y lo religioso. Número 3, una de sus características es la blasfemia. Hay muchos textos, pero por ejemplo Marcos 2:7 decían que Jesús blasfema porque ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Cuando Jesús se dijo a sí mismo que él era Dios y aceptó adoración, dijeron, blasfema. Así que para la Biblia es claro, la blasfemia es tomar el lugar de Dios, decir yo soy el representante de Dios. Número 2, yo puedo perdonar pecados, yo te perdono tus pecados. No estoy hablando de un amigo que perdona a su amigo por haber pecado contra él, sino de alguien que puede perdonar los pecados en general. Daniel nos hace énfasis de que este poder perseguidor de 1260 años, que puede perdonar pecados, intenta cambiar los tiempos, intenta cambiar la ley. ¿Qué poder religioso, civil en el mundo, en la historia, ha cambiado los mandamientos? Si nosotros vemos cuáles son los 10 mandamientos en la Biblia y cómo los enseña la iglesia popular, son diferentes, son dos cosas diferentes. No tenemos mucho dónde sacar. Daniel presenta que ese poder sale del imperio romano. Los imperios anteriores reciben nombre con apellido, Grecia, Medo-Persia, luego aparece otro imperio, no hay otro, es Roma. Y de Roma surge este cuerno pequeño. Es decir, no nosotros tendríamos que darle nombre. Cualquier persona que solamente recuerda estas características, mira estas características en la Biblia, es inevitable que le ponga nombre a este poder. Y vamos a coincidir siempre con el mismo poder. Recordemos, es el sistema que ha durado tanto tiempo en la historia y que ha hecho estas cosas, ¿no? Pastor, estamos recordando a nuestros amigos que están con nosotros conectados en nuestras redes sociales como Facebook y YouTube, de que estamos trabajando el tema de Apocalipsis 13. Estamos trabajando el tema de Apocalipsis 13. Si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud o algún comentario, hágalo para que podamos trabajarlo en este momento. Pastor Elvis. Sí, señor. Dice la Escritura que lo adoraron todos los habitantes de la tierra, refiriéndose a esta primera bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el principio del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva a cautividad irá. Si alguno mata, espada morirá. Aquí, esta es la perseverancia y la fe de los santos. Yo quisiera que por favor nos ampliara acá, para luego entrar a esa otra bestia que él ve. Vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos. Ya entendemos que lo anterior, para ganar tiempo, son estos santos que están siendo perseguidos. Estos santos que son perseguidos en la Edad Media, está persiguiendo a la iglesia. Ahora, ve otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos. Ya estamos claros con esta primera bestia. Esta segunda bestia que aparece, vamos a entrar allí, vamos a identificar esta segunda bestia que aparece para que vamos avanzando. Esta segunda bestia que aparece, vamos a tomar el tiempo y vamos a darle, ¿verdad?, para que ustedes puedan explicarnos.
esta segunda bestia que aparece, cómo identificar esta segunda bestia, cómo describir esta segunda bestia. Estamos claros con la primera bestia, ya lo hemos estudiado, ya le hemos dado un buen tiempo, Pastor Freddy, ¿verdad? Así que vamos a entrar aquí a la segunda bestia. Ya vimos lo que hace y todo eso, lo buscamos en la historia, pero aquí me está apareciendo una segunda bestia que, de acuerdo a la cronología de tiempo, el enemigo le da autoridad. Esta bestia persigue, blasfema, hace todo esto. Luego se le da herida como de muerte. La herida es sanada. Y luego aparece una segunda bestia acá, que surge de la tierra. Vamos a ver, Jorge Luis y Martínez. Bien, el Apocalipsis cambia el foco de la primera a la segunda bestia. Y me gusta mucho cómo lo describe el conflicto de los siglos. Leí hace un momento una parte del capítulo número 26, donde el hermano White allí dice que la forma en la que se describe esta segunda bestia llama la atención. Fíjate que tanto en Daniel 7, que repito, es un capítulo bastante útil a la hora de interpretar Apocalipsis 13, y la primera bestia de Apocalipsis 13 habla de que las bestias surgen del mar. Sin embargo, ahora esta bestia tiene características muy diferentes. Mira cuáles son las características. Dice que es una bestia que subía de la tierra. Número 2, tenía cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Solamente con estas tres características podemos ya empezar a entender. Número 1, esta bestia se presenta después de la primera bestia. O sea, no es una bestia paralela, no es una bestia que tiene su origen o que debemos buscar su origen en el pasado distante, como los grandes imperios que ya el doctor Martínez y ustedes pastores han mencionado, de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Es un poder relativamente nuevo. Mientras que la otra bestia surge del mar, esta bestia surge de la tierra. El pastor mencionó ahorita, el pastor Martínez, el doctor Martínez, que en Apocalipsis 17, 18, se presenta también ciertas conexiones con Apocalipsis 13. Y el ángel le dice a Juan que las aguas sobre las que está sentada esta bestia, esta ramera, la mujer y la bestia, por supuesto, son pueblos, naciones. O sea, esta otra segunda bestia no surge de las aguas, sino de la tierra. Y el conflicto de los siglos, capítulo 26, dice acá, tanto es la página número 435, tanto el aspecto de la bestia como el modo en el que sube indican que la nación que representa difiere de las representadas en los símbolos anteriores. Los grandes reinos que han gobernado el mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras que surgían mientras los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Pero esta bestia, con cuernos semejantes a los de cordero, subía de la tierra. En lugar de derribar otras potencias para establecerse, la nación así representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. No podía, pues, subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo, ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Hay que buscarla en el continente occidental. O sea, es interesante cómo la hermana White tiene esa visión profética para decir, mira, es que hay una diferencia en cuanto a su surgimiento. Número 2, esta bestia tiene una contradicción muy significativa. Tiene cuernos como de cordero, aparenta mansedumbre, aparenta benevolencia, aparenta bondad. Sin embargo, dice la Biblia que habla como dragón. Así que es un poder que proyecta una imagen, pero tiene una agenda muy distinta a la imagen que proyecta. El hecho de que, y como decía el pastor, el doctor Martínez, la primera bestia se le menciona una herida mortal que fue sanada, y esa herida ocurrió en 1798 y está en el proceso de ser sanada y de la tierra maravillarse en pos de ella, nos da un marco temporal en el cual yo debo ubicar un poder que esté subiendo, que esté surgiendo, o que haya surgido después de 1798 o alrededor de esa fecha, en un territorio nuevo, desocupado, que llegue a ser una potencia mundial, que aparente benevolencia, pero que tenga la capacidad de desarrollar intenciones macabras y el mismo poder perseguidor que la primera bestia. Y al igual como hicimos con la primera bestia, las opciones no son muchas, no son muchas. De hecho, el capítulo 26 del Conflicto de los Siglos nos da la clave, dice Estados Unidos en la profecía. Los adventistas hemos
interpretado esta segunda bestia como el gran país del norte, los Estados Unidos de Norteamérica, un país que surgió en una tierra nueva, en una tierra desocupada, surgió pacíficamente, sin guerras, por personas que vinieron buscando refugio, que ha adquirido un poder hasta llegar a ser la primera superpotencia del mundo, que aparenta defender las libertades religiosas, defender la libertad de culto que tiene, ¿verdad?, esos cuernos como de cordero. Sin embargo, como veremos en la historia, en Apocalipsis 13, se predice un cambio en la conducta de esta nación. Así que esa es la explicación corta de Apocalipsis capítulo 3 y la segunda bestia. Supongo, yo sé que el doctor Martínez tendrá mucho que aportar aquí en este punto. Adelante, doctor. Doctor Martínez, si quiere añadir algo ahí interesante, y si coloca algo más, por ejemplo, de que la bestia, la primera del capítulo 13, verso 1, surge del mar, ¿qué significa que esa surge del mar? Y esta surge de la tierra, y añada ahí su comentario. Ok, gracias. Pues esta es una nueva pregunta, ¿verdad? Está bien. Apocalipsis capítulo 17, dijimos que menciona también una bestia muy similar, o sea, es el mismo poder. En el versículo 15 explica: las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, la Biblia misma nos dice que las aguas representan multitudes, mucha gente. Cabe mencionar que para el siglo XVIII, que es cuando se están dando estos eventos, Europa, donde estaba la primera bestia, Roma, era un continente muy poblado, era el continente viejo. Y se estaba empezando a poblar apenas América. América era un continente nuevo, muy poco poblado. Quiero compartir con ustedes algunas fechas solamente que son muy conocidas, especialmente por los que viven de aquel lado, en este lado del río no tanto, pero me gustaría compartir con ustedes, por ejemplo. Los que vivimos en el pueblo de la bestia. 1775 comienza la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Estamos empezando a ver su surgimiento como nación. 4 de julio de 1776 se declara su independencia. El Tratado de la Paz de Versalles, 1783. 1787, los representantes se reúnen en el Congreso de Filadelfia para redactar la Constitución. Y la Constitución de Estados Unidos, la que lo convierte propiamente en un país, es 1789. La Biblia dice que simultáneamente, cuando la primera bestia está perdiendo su poder, está surgiendo la segunda bestia. Aquí nada más hay un detalle que sería bueno agregar. Aunque la segunda bestia está surgiendo con apariencia de cordero, en esta época, estamos hablando de 1789, se está desarrollando la Revolución Francesa. Francia está a punto de declarar que no hay Dios. Se declara una nación atea. El poder romano ha demostrado a lo largo de la historia su habilidad para perseguir al pueblo de Dios. Y en el mundo entero, ¿cuál es la única nación que en esta época se presenta con mansedumbre diciendo: aquí tenemos la Biblia como el sustento de nuestra constitución, de nuestro gobierno, la libertad religiosa, la libertad, no tenemos rey, aquí vamos a hablar de... Es decir, esta apariencia de cordero con la que nace esta bestia, es muy difícil colocarla en cualquier otro poder en este periodo de la historia. Ahora, dice la Biblia que posteriormente, inmediatamente después de que surge, ya que ha surgido, la primera bestia le va a dar su autoridad. Y esto sonaba demasiado difícil de creer hace muchos años, pero en nuestros días estamos viendo cada vez más cómo esto está sucediendo. De hecho, los Estados Unidos han dejado de ser ya realmente una nación protestante, una nación evangélica, porque ya en el gobierno, ya entre los habitantes de la nación, hay una mezcla muy grande de muchas religiones y la religión católica ha tomado preeminencia de manera sorprendente. Dice la palabra del Señor que al final de cuentas, esta segunda bestia va a recibir poder de la primera bestia para empezar a trabajar en favor de la primera bestia. Con todos estos detalles, como decía el doctor Rodríguez, pues es muy difícil poder colocar a México, o a Francia o cualquier otra nación como candidato para ser representada por esta segunda bestia. Y Estados Unidos es la que encaja perfectamente en la descripción bíblica. Adelante, doctor Elvin. Mira qué interesante. Dice que esta segunda bestia ejercerá toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella.
y hace que la tierra y sus habitantes adore a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. De allí que pareciera ser que tiene algún tipo de incidencia en el sanar de la herida. Yo quiero que ustedes me amplíen esa parte ahí, 2 minutos cada uno para que podamos ir avanzando. Adelante en ese mismo orden, Jorge Luis y el doctor. Mira, dos cositas antes de mencionar esto. Tanto el doctor Martínez como este servidor hemos mencionado y hemos identificado la bestia que surge de la tierra con los Estados Unidos. En el año 2020 es muy fácil señalar a Estados Unidos y decir, esa es la bestia que va a ejercer autoridad sobre el mundo y que va a desencadenar los eventos finales. Pero tenemos que recordar que cuando los pioneros del adventismo, entre ellos Elena G. de White, señaló a Estados Unidos como esta bestia que tomaría control sobre el mundo, y el pastor ahí lo mencionó también, que fue en el siglo XIX, 1800, a mediados de 1800, cuando Estados Unidos no era una potencia mundial. De hecho, estaba atravesando su punto más bajo con la Guerra Civil Norteamericana en 1863. O sea, es necesario entender esto. Yo corro el riesgo ahora de ver la historia desde mi perspectiva y decir, bueno, así cualquiera, quizá dentro de 20 años ya no sea Estados Unidos, pero cuando los adventistas desarrollamos nuestra interpretación de Apocalipsis capítulo 13, Estados Unidos no era la superpotencia que hoy es. Estados Unidos se estrenó en combate al final, ya casi al final de la Primera Guerra Mundial, y participó allí de la toma de decisiones. Y fue en la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, cuando ya tomó su lugar, el lugar que hoy ocupa. Y por supuesto al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando bombardea a Japón con las bombas atómicas. O sea, es bueno entender esto, que esta interpretación adventista no surgió como producto del poder que desarrolló Estados Unidos, sino que viene desde mucho antes. Así que es bueno, yo quisiera mencionar esto para que nuestros amigos lo tengan bien en claro. Que de acuerdo a cómo evolucionó la historia, se afianzó la interpretación. Correcto, correcto. La historia confirmó la interpretación y no la interpretación surgió de la historia. Por supuesto, pastor, con la pregunta que hiciste, Elvis, es muy interesante, ahora que ya entramos en el terreno de la segunda bestia, alejarnos un poquito y ver el panorama completo de Apocalipsis capítulo 13. Fíjate que Apocalipsis 13 está hablando y hemos identificado las dos bestias con poderes políticos y también que tienen incidencia en la religión. Pero si ustedes se dan cuenta, hay una palabra que se repite mucho en Apocalipsis capítulo 13, y es la palabra adorar. Es la palabra adorar. La bestia, la primera bestia, versículo 4, dice que el mundo adoró al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Por cierto, aquí se deja una pregunta en el aire que se va a contestar en el capítulo 14. ¿Quién podrá mantenerse, quién podrá luchar contra la bestia? ¿Quién como la bestia? Pero vemos que también cuando se habla ahora de la segunda bestia, bueno, versículo 8, él mencionó ahorita que a la primera bestia la adoran los habitantes de la tierra. Ahora con la segunda bestia, que ejerce todo el poder, dice que hace que los moradores de la tierra hagan una imagen de ella y también que adoren a la primera bestia y engaña a los moradores de la tierra. O sea, yo quisiera que tengamos bien en claro que aunque estamos lidiando con poderes políticos, con naciones de nuestro mundo, el ambiente en el que está desarrollándose Apocalipsis 13 es un ambiente puramente religioso. Lo que está de por medio es la adoración, O sea, se repite muchas veces, adoraron al dragón, adoraron a la bestia. La bestia de la tierra hace que adoren a la primera bestia, hace una imagen de ella y obliga a que la adoren. O sea, el contexto de todo el capítulo 13 nos da a entender que aunque estamos lidiando con poderes políticos que se manifiestan de manera política, la agenda secreta que está detrás de todo esto, o no tan secreta, es la adoración, es lo que estos poderes allí están buscando, adoración, y es lo que el diablo está buscando detrás de todo esto, recibir él toda la adoración. Y es bueno tener eso en mente para no perder de vista, porque a veces cuando leemos Apocalipsis 13 mucha gente se pierde y empieza a aplicar los símbolos, que un microchip, que un documento, que un gobierno por allá, que un asunto. Y detrás de todo esto lo que es una guerra espiritual, donde lo que se está buscando, donde lo que el enemigo está buscando es recibir la adoración del ser humano, usurpar esa adoración que solo le corresponde a Dios. Y es bueno tener en mente el lugar que ocupa la adoración en Apocalipsis 13, porque es la brújula que me orienta a mí para yo no desviarme de una interpretación correcta y concienzuda.
Un detalle que nos están haciendo aquí, una pregunta, y quizá... Vamos a darle los 2 minutos al doctor para que entre en esa pregunta, Okay. y él pueda Vale. ampliarnos esa partecita ahí. Ok. Miren, aportando un poquito más a lo que ya se ha dicho, cuando leemos Apocalipsis 13, no dice que la segunda bestia, ayude a la primera bestia a sanar de su herida. No es la segunda bestia la que le ayuda a sanar. La bestia sale solita de su sana, bueno, no solita, ¿verdad? De su herida mortal. 1929, en el Tratado de Letrán, cuando se le da nuevamente su identidad como nación, se dice que sana. Eso es después de la Primera Guerra Mundial. Lo que sí dice es que después de esto, la segunda bestia ayuda a los moradores de la tierra para adorar a la primera bestia, recibiendo autoridad de ella misma. Esto todavía no lo vamos a entender ahorita hasta que no veamos el cuadro completo del capítulo 13. Vamos a ver cómo, cuando lleguemos al final del capítulo 13, esto se va a aclarar mucho. Alguien podría preguntar ahorita, ¿de qué manera Estados Unidos va a hacer que la gente adore a la primera bestia? ¿De qué modo? No ha sucedido, podrá decir alguien, eso no lo hemos visto. Cuando entendamos qué significa adoración en el capítulo 13 y cuál es el propósito del capítulo, esto va a quedar muy claro. Miren, por ejemplo, en el capítulo 12, Apocalipsis acaba de identificar al pueblo de Dios. Y su identificación tiene que ver con la ley de Dios, con los mandamientos. El capítulo 13 no tiene propósito de que nosotros estemos al pendientes de la bestia primera o de la bestia segunda. El propósito de Apocalipsis 13 es mostrar al pueblo, mostrar a los lectores cómo hay un proceso que se va a ir dando relacionado con la autoridad de la bestia, del dragón, de la segunda bestia, y la respuesta del pueblo mediante adoración. Y cómo esta autoridad y adoración van a converger al final para identificar a un pueblo, para marcar a un pueblo. Ese es el propósito del capítulo 13, ver cómo se identifica al pueblo que no está de parte de Dios. Cuando veamos esa identificación, cómo se identifica, cómo se marca y cómo esta marca viene anticipándose por medio de este lenguaje de la autoridad y la adoración, vamos a decir, no, entonces sí, ahora ya sé cómo la segunda bestia hace que los moradores de la tierra adoren a la primera. No me quiero adelantar porque todavía vamos a hablar de la marca, ¿verdad? Señor, adelante, Fred. La marca va a quedar mucho más claro todavía. Señor, un detallito allí, gracias doctor, gracias por la explicación. Alguien nos hace una pregunta aquí. Antes se hablaba de que, por ejemplo, se mencionaba la Unión Soviética, ¿verdad? Esa famosa perestroika y todo eso como una de las posibles bestias que estaban allí actuando, cayó. Y entonces dice, bueno, ya ahora sabemos que es Estados Unidos, pero ¿qué nos garantiza a nosotros, qué nos afianza que podemos decir sí, es Estados Unidos? Y hoy en día, o en los últimos 20, 30, 40 años, está dando autoridad por esto. Detalles específicos que nos puedan ayudar a explicar eso a los oyentes. Pastor, esta pregunta me gustaría dejarla un poquito pendiente, porque no quiero adelantarme. Yo acabo de mencionar, cuando veamos el asunto de la marca, cómo la marca de la bestia se da y qué es lo que significa la marca de la bestia, vamos a mirar que no cabe otro más que Estados Unidos. Es decir, ni Rusia ni ningún otro país va a hacer o está haciendo lo que está haciendo Estados Unidos para poder promover la adoración a la primera bestia. Entonces no va a caber otro. Pero para no adelantarme a lo de la marca, vamos a quedarnos ahí. Este punto, especialmente cuando hablemos acerca de la marca. Okay. Vamos antes de avanzar allí, en el versículo 14 nos habla que dice que le mandó, la última parte, le manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. ¿Qué es esa imagen, la imagen de la bestia? ¿Qué involucra esa parte de la imagen? Bien, yo creo que yo repito y voy a seguir remitiendo al capítulo 26 del Conflicto de los Siglos, porque esto es un conversatorio donde pues tenemos que ser bien concisos con las respuestas, así que siempre es bueno que la persona pues pueda ir y luego investigar y leer un poquito más y formarse una opinión más acabada y más completa. Pero en la página 439 del libro El Conflicto de los Siglos dice:
cuando las iglesias, y estoy leyendo el último párrafo, pero si usted lee desde las páginas anteriores, va a tener una idea mucho más acabada, repito. Cuando las iglesias protestantes de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Un poquito de contexto. En el conflicto de los siglos, la hermana Juan menciona que una de las características principales de la primera bestia era conjugar en sí el poder civil y el poder religioso y utilizar el poder civil para imponer creencias y actitudes y opiniones religiosas. Hasta ahora, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice que el Senado y el gobierno no deberá tomar sobre sí una religión, ni imponer una religión, ni tampoco restringir la libre profesión de una religión de una persona. No me la sé textualmente la enmienda, los que son ciudadanos pueden mencionarla así, tienen que sabérsela de memoria. Yo todavía no. Pero es interesante cómo esta Constitución garantiza la libertad religiosa hasta ahora. Sin embargo, como vimos en la historia, la intolerancia religiosa es una de las características principales que manifestó el papado durante la Edad Media. Entonces, dice el conflicto de los siglos, cuando este país ceda a las presiones de las iglesias protestantes que se unan en un punto común y entonces utilicen el poder civil y suspendan las libertades del pueblo y entonces impongan una religión, entonces habrán formado una imagen. O sea, emular esa conducta de utilizar el poder civil para imponer una religión es lo que se conoce en la Biblia, es lo que a la Biblia se refiere con la imagen de la bestia, es imitar ese proceder que caracterizó a la Europa papal durante la Edad Media y al papado, de utilizar a los reyes, los juzgados, la Inquisición y todo el poder que pudo echar mano para entonces imponer la religión y censurar la libertad de conciencia, restringirle a la persona que pueda pensar por sí misma y decir, no, esto es lo que usted cree, esto es lo que usted tiene que hacer, y si usted no lo hace y no lo cree, va para la cárcel, va preso, y será perseguido, incluso pena de muerte. Ese proceder, imitar ese procedimiento de utilizar el poder civil para imponer una religión, es lo que hará que se forme la imagen de la imagen de la bestia. Perdón, de la primera bestia. Muy bien. Muy bueno, gracias. Muy bueno, muy bueno. Vamos a entrar un poquito entonces ya en materia para aprovechar el tiempo que nos está quedando y poder exprimirlo bien a nuestros recursos que están aquí en el día de hoy. Jorge Luis, que viene desde Interamérica, allá en IAPA, y también el doctor Martínez, que viene desde la Universidad de Lindavista, allá en Chiapas, México. Para los queridos hermanos que nos están sintonizando en este momento, estamos estudiando en el día de hoy Apocalipsis capítulo número 13, las dos bestias, la imagen de la bestia y la marca de la bestia, y el número 666. Así que estamos estudiando hoy Apocalipsis capítulo número 13. Por favor, comparta con sus amigos, deje las preguntas allí en los comentarios para nosotros hacérselo a nuestros especialistas. Entrando en materia entonces, ya en esta última parte del capítulo, habla allí de ciertas acciones de persecución, está hablando de situaciones de ni compra ni venta y todo eso. Y entonces está diciendo en el verso 16, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiera en una marca en la mano derecha o en la frente. Y ninguno podía comprar ni vender, sino el que tuviera la marca, el nombre de la bestia, el número de su nombre. Y entonces dice en el versículo 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Entonces, entrando ya en ese bloque, entendiendo que la imagen de la bestia es esa emulación de lo que ocurrió en la Edad Media, pasando ahora a la marca de la bestia. Doctor Martínez, allí en unos 4 minutos, 5 minutos, vamos a expresar ese pensamiento, y luego entonces Jorge Luis nos expresa ese pensamiento. Queremos exprimirlo a ustedes. ¿Qué es entonces la marca de la bestia? ¿Será el chip que mandan a hacer? ¿Qué es la marca de la bestia, doctor Martínez?
Gracias. Bueno, llegó el momento que todo el mundo estaba esperando, creo, ¿verdad? Déjenme Sí, comenzar como lo hice hace rato. Juan anticipa que el contenido de esta sección tiene que ver con los mandamientos de Dios. Así identifica al pueblo de Dios. Ahora, a partir del capítulo 13 vemos una serie de acciones de parte de los actores en este drama. Primero, el dragón, estoy hablando, versículo 2, le da su trono, su poder y su autoridad a la bestia. Esto es muy significativo, especialmente si nosotros recordamos en el capítulo 12, en el versículo 10, que Cristo ha recibido autoridad. Él ahora tiene la autoridad, Cristo, y ha sido expulsado el dragón. El dragón ya no más tiene derecho, ha sido expulsado. Ahora está enojado porque no tiene autoridad y se viene a hacer guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Ese es el lenguaje. Y en ese lenguaje, ahora presenta el capítulo 13, el dragón le da su autoridad a la bestia. Luego, versículo 4, adoran al dragón que había dado autoridad a la bestia. Versículo 5, también se le dio boca que habla grandes arrogancias, blasfemias y se le da autoridad para actuar. Versículo 7, la última parte, también se le da autoridad sobre toda tribu, nación y lengua. Versículo 12, ejerce toda la autoridad. Aquí estamos viendo cómo hay un énfasis en buscar autoridad. Pero si yo les dijera ahorita a los tres que nos están escuchando, pastores, ¿podrían colocarse en pie? A lo mejor sí se colocan en pie. ¿Tengo autoridad? Depende. Si yo les dijera, por favor, terminemos con esta sesión, díganles cerrar y nos vamos a casa, no me van a hacer caso porque no tengo autoridad. ¿Qué quiero decir con esto? El que yo pretenda tener autoridad no significa nada si aquellos a los que estoy dominando no revelan esa autoridad que yo tengo. ¿Y cómo lo hace el pueblo aquí? Nuevamente vamos al capítulo 13, en el versículo 4, adoraron al dragón. ¿Cómo se demuestra que el dragón tiene autoridad? Adoraron al dragón. Ahí mismo en el capítulo 4 dice, y adoraron a la bestia. Ahí un poquito más adelante, en el versículo 7, bueno, habla de la autoridad también, y el versículo 8, y la adoraron todos los habitantes de la tierra. Versículo 12, la última parte, y sus habitantes para que adoren a la primera bestia. Versículo 15, la última parte, va a hacer matar a todo el que no la adore. Ahora, Juan está diciendo, esto está en el marco de los mandamientos. Ahora, ¿cómo podemos ver nosotros la intención de este poder para buscar su autoridad por medio de la adoración? Esta es una marca. Es decir, yo quiero darme cuenta quiénes están adorándome y quiénes están reconociendo mi autoridad. Como estas dos cosas terminan de manera magistral en este capítulo, en una marca, debemos entender, número uno, que la marca tiene que ver con autoridad de la bestia. Es decir, es una señal de la autoridad de la primera bestia. Número dos, tiene que ver con adoración. Estamos hablando de adoración. Y número 3, Juan dice que está en el marco de los mandamientos. Como esta bestia ha hablado blasfemias en contra de Dios, en contra del cielo, en contra del santuario, podemos entender que puede ser un mandato, un mandamiento que suplanta a otro mandamiento que tiene que ver con autoridad y con adoración. Para que no nos quedemos con la cabeza dando vueltas, Juan nos anticipa ya en la segunda parte, cuando presenta el contraste del pueblo de Dios. Ellos predican las armas del pueblo de Dios. A ver, voy a decirlo primero. Las armas de la bestia y el dragón y la segunda bestia son, dice en el capítulo 13, engañan. El pastor nos advirtió que allá en Chiapas, donde está la universidad, a veces como que la señal tal vez no era la mejor, y yo creo que ahí, gracias a Dios, no nos había dado problema en esta hora y media que llevamos de programa, pero parece que en este momento sí se le frizó un poquito la señal. Así que vamos a poner un paréntesis en el pensamiento que iba diciendo el doctor, y entonces vamos contigo, Jorge Luis, para que podamos avanzar. Bueno, me imagino que el doctor en algún momento va a regresar, así que no quiero romper el hilo que él lleva. Pero sí quiero continuar con, ahí vemos que se fue de la conexión. Bueno,
Vamos a esperar a que vuelva. Pero continuando con lo que él mencionaba, podemos ver en Apocalipsis capítulo 13 un ataque contra los mandamientos de Dios. Y lo podemos ver, o sea, y eso me ayuda a mí a entender a qué se refiere la marca de la bestia. Fíjate que yo mencioné hace unos cuantos minutos que en el capítulo 11, justo antes de abrir la visión que está en el centro del libro, Juan ve el arca del pacto. Juan ve el arca del pacto. Allí estaban los mandamientos de Dios. Y es lo que el doctor ya había dicho en otras oportunidades, que el contexto de la visión son los mandamientos de Dios. Fíjate cómo el dragón y la bestia atacan uno por uno los mandamientos de la ley de Dios. El primer mandamiento de la ley de Dios dice que no se debe tener otros dioses, que no se debe adorar a otra persona que no sea a Dios. El versículo 4 dice que adoraron al dragón, y ya hemos visto varias veces que se habla de adorar. Número 2, el segundo mandamiento dice no hagas imágenes ni las adores. La segunda bestia hace una imagen de la primera y obliga a las personas a que la adoren. El tercer mandamiento dice no tomes el nombre de Dios en vano. La bestia abre su boca y blasfema contra Dios. O sea, vemos en tan solo un capítulo cómo estos poderes atropellan 3 de los primeros mandamientos de la ley de Dios. Veo que el doctor ya regresó, entonces creo que es bueno que él concluya porque todavía está frisado él ahí. Está Sí. frisado él. Sí. Sí, Oh, fue que sí, se frizó. Pensaba que la sonrisa estaba durando mucho. Dijo, oye, fabuloso, fabuloso. Ya está viniendo. Bueno, Vamos a continuar. Bueno, entonces el hecho de que las acciones del dragón, de la bestia que sube del mar y que la bestia que sube de la tierra ataquen directamente los mandamientos de Dios, me da a entender a mí también que esta marca, como decía el doctor, y él se quedó ahí a mitad de la idea, pero yo voy a retomarla y creo que tiene toda la lógica, toda la luz y todo el apoyo bíblico del mundo. La señal de autoridad que impone este trío diabólico del dragón y las 2 bestias es precisamente suplantar un mandamiento de Dios, suplantar. Y ya hemos visto cómo se ataca el primer mandamiento, no tendrás otros dioses, se ataca el segundo mandamiento, no te hagas imágenes, se ataca el tercer mandamiento, no tomes el nombre de Dios en vano. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? A ver si ustedes recuerdan, pastores. Día de reposo. Acuérdate del día de reposo. Curiosamente, en el Antiguo Testamento, este mandamiento se hace alusión a este mandamiento como una señal. Ezequiel 20:20 dice que es una marca que distingue la relación que existe entre Dios y su pueblo. Así que no debiera sorprendernos cuando desde el púlpito adventista se predica que la marca de la bestia no es un microchip, sino la suplantación del cuarto mandamiento o el cambio del cuarto mandamiento y la imposición de un falso mandamiento que en vez de santificar el sábado, que es el día que el Señor instituyó desde la creación, se obligue a santificar un día falso de adoración. De hecho, déjame poner bien de manifiesto, porque sobre todo aquí en Estados Unidos es muy común escuchar a las personas decir que la marca de la bestia es un microchip, que la marca de la bestia es un microchip. Al principio mencionamos algunas características generales que tiene el Apocalipsis. Varias de esas características es el simbolismo, Así que cuando Apocalipsis habla de una marca, yo no debo entenderlo como una marca literal, un tatuaje o algo físico. Debo entenderlo como un símbolo. De hecho, si yo quiero entender la marca de la bestia como una marca literal, entonces debo entender también las bestias como que son bestias de verdad, y yo en el cielo no veo ningún dragón volando ni nada por el estilo. El número 2, Apocalipsis presenta unos contrastes muy vívidos. Vimos que Dios tiene un trono, el dragón tiene un trono. Vemos que la iglesia pura es una mujer vestida de sol. Apocalipsis 17 habla que la religión falsa es una mujer vestida de púrpura. O sea, hay contrastes bien marcados entre una cosa y la otra. Dios tiene un mar de cristal frente a su trono. Los impíos se queman en un lago de fuego. Dios tiene una ciudad, Jerusalén. El diablo tiene una ciudad, Babilonia. O sea, el libro de Apocalipsis está marcado de contrastes. Curiosamente, en el capítulo 7 de Apocalipsis aparece el elemento contraste de la marca de la bestia. Las bestias, el dragón y las 2 bestias, marcan a su pueblo, marcan a su gente y les imponen una marca. Sin embargo, Apocalipsis 7 habla de un sello, del sello del Dios viviente. O sea lo que sea, la marca de la bestia es lo contrario al sello de Dios. Hay muchos hermanos que dicen que no, que es un microchip. Yo recuerdo hace unos cuantos años cuando surgió el Internet. No, que el Internet va a ser la marca de la bestia.
me cuenta que cuando surgieron la tarjeta de crédito, no, que la tarjeta de crédito es una marca de la bestia. Antes de eso decían que no, que la invención del código de barras era la marca de la bestia. Y yo creo que tanta curiosidad y tanto intento por identificar la marca de la bestia con algo físico es lo que va a hacer que cuando venga nadie la pueda reconocer y muchos la adopten sin darse cuenta. Porque a Dios no le interesa que tú tengas una marca física, ni al diablo tampoco. Lo que quieren, y hemos visto, es autoridad y es adoración. De hecho, si la marca de la bestia es un microchip o es algo físico, entonces, pastores, el sello de Dios también tiene que ser algo físico. Y tenemos que empezar también ahora a tatuar a la gente en las iglesias y ponerle microchips y códigos. Entonces, yo creo que sí, es verdad, nadie en su sano juicio va a creer que el sello del Dios viviente es un microchip. Entonces, ¿por qué la marca sí tiene que serlo? Yo no veo cómo una marca física, un microchip, puede afectar mi adoración, puede declarar a quién está mi lealtad. O sea, es un salto un poquito peligroso y anda muy de moda hoy en día, sobre todo con el tema del COVID-19, decir que con la vacuna te van a meter un chip también cuando te vacunen. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero la forma en la que Apocalipsis 3 está estructurado, el contexto de los mandamientos de Dios, el ataque a los mandamientos de Dios, la usurpación de la autoridad, me da a entender a mí que la marca de la bestia no es nada más que la falsificación de uno de los mandamientos de Dios, de manera especial, uno que declara que Dios tiene autoridad sobre mí. De hecho, los autores adventistas han puesto por escrito cómo el sábado funciona como un sello, y los adventistas decimos que el sábado es el sello de la ley de Dios. ¿Por qué? Yo sé que la ilustración quizás más de uno la habrá escuchado, pero la voy a repetir. Dicen que un sello, para ser válido, debe tener el nombre de una persona, el cargo que ostenta y cuál es el rango de su autoridad. Por ejemplo, el actual presidente de Estados Unidos, él firma, ¿verdad? Nombre, Donald J. Trump. Cargo, presidente. ¿Pero de qué? De los Estados Unidos. Curiosamente, el cuarto mandamiento posee esas características. El cuarto mandamiento tiene el nombre de Dios, dice que Dios es el creador, y dice que es del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay, de todo lo que hay en el cielo y de la tierra. O sea, léase Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Así que no es una idea descabellada, todo lo contrario, tiene toda la lógica y todo el apoyo bíblico suponer y esperar que esta marca de la bestia sea una falsificación de un mandamiento de Dios. De hecho, otros autores van un poquito más allá, pastores, y dicen que el número de la bestia es 666. Si usted se lee Génesis capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, ve que cuando Dios instaura el día de reposo, repite 3 veces, séptimo día, séptimo día, séptimo día. Y algunos autores han visto en esta fraseología de Génesis 2, 1 al 3, un 7, 7, 7. Entonces el diablo, en su falsificación, pues no hay problema, 6, 6, 6. Otro detalle, el doctor parece que se quedó, no ha podido entrar. Pero bueno, yo lo estoy chequeando aquí desde que llegue, lo entramos. Adelante. Yo quiero hacer una preguntita ahí. Ok, dale, Jorge Luis. Bueno, quiero hacer una pregunta en esa línea de comentario que estás haciendo. Muy bien, muy bien. Un último detalle que es válido mencionar. Bueno, se me fue la idea. Se me olvidó lo que iba a decir, sinceramente. Dale la pregunta. Estaba hablando del 666, 777, haciendo la correlación entre el sello de Dios y el sello y la marca de la bestia. La marca de la bestia. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Voy con la preguntita. Mira, Apocalipsis capítulo 13, verso 17 dice que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Ve? Entonces habla del nombre de la bestia o el número de su nombre. Y entonces hay otro detalle que agrega. Entonces, déjame ver. Aquí hay en el verso 16 en el verso 16. Y dice que se le ordena a todos los pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y siervos, que se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Es bueno mencionar ese detalle de qué significa esa marca en la mano derecha o en la frente, para que los hermanos entiendan que no es un microchip. La explicación de ese concepto, Jorge. Bien, ya recordé la idea que tenía. La idea es por qué no tomarlo literal, porque dice la mano y la frente. ¿Por qué no tomarlo literal? Esa es la idea, ¿no?
Correcto, mira, y recordé la idea que iba a mencionar que también va a tono con esa pregunta. Muchos cristianos sinceros se ofuscan con el número 666, 666, y no quieren nada que ver con ese número y andan pendientes del número. Y yo recuerdo, como tú mencionaste, Elvis, cuando los predicadores llegaban allá a Betel en la década de los 90 y te ponían la mitra del Papa y te sacaban como el nombre daba 666, y usted ha visto por ahí, hay personas que dicen que Ronald Reagan también da 666, y un afán con descifrar el número. Pero recordemos que Apocalipsis 13 dice que no podrá comprar ni vender, dice el que no tenga, y vamos a leerlo, el pastor lo leyó ahorita, el que no tenga la marca o el nombre o el número del nombre. O sea, el 666 es uno de 3 elementos. Está la marca, el nombre o el número del nombre. Bastante interesante, pastor, y ahí contestando tu pregunta. Apocalipsis capítulo 22, versículo 4, menciona que los redimidos tendrán el nombre de Dios en sus frentes. Apocalipsis capítulo 7 declara que el sello de Dios se coloca en la frente de la persona. Entonces vemos cómo la marca de la bestia es una falsificación de lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Dios quiere sellar a su pueblo, Dios quiere tener que tengamos su nombre en nuestra frente. Ahora, yo no veo a nadie andando con el nombre de Dios en la frente. No veo personas en la calle así. Entonces, de nuevo caemos en lo mismo. No tiene sentido tratar de equiparar la marca de la bestia con algo físico, con un microchip, con algo que se ponga. De hecho, los lugares donde se coloca la marca nos da a entender incluso a qué aluden. Fíjate que en la Biblia, mano derecha o la mano tiene que ver con lo que tú haces, tiene que ver con lo que con tu accionar. Y frente, por supuesto, tiene que ver con tu mente, con tu pensamiento, con tu corazón. O sea, en otras palabras, el mandamiento tiene que ver con y es lo que venimos diciendo hace un momentito, el diablo busca imponer su ideología. Dios quiere que tú lo adores y que tú lo aceptes por amor. El diablo no, el diablo impone su adoración. El diablo quiere meterte en la mente a la mala su adoración falsa y sus doctrinas falsas. Y por eso tiene que ver con lo que nosotros pensamos y también con lo que nosotros hacemos. La marca de la bestia, y vemos en Apocalipsis capítulo 13, una polarización del mundo. Al final del tiempo solo habrá 2 grandes grupos de personas, los que tengan el sello de Dios y los que tengan la marca de la bestia, los que sigan a Dios y los que sigan al enemigo de Dios, los que adoran a Dios y los que adoran a Satanás. Así que no tiene sentido buscar en la marca de la bestia un componente físico, un microchip o cualquier otra asunto ahí que usted quiera colocar como que es algo físico, porque es un símbolo dentro de los muchos símbolos que menciona el Apocalipsis que indica pertenencia. Un sello indica pertenencia. Dios quiere sellar, decir, este me pertenece, este es mío. Y el diablo quiere decir, bueno, y yo también marco a los míos, estos son míos. Ahí es que está todo el kit del asunto, es mostrar a quién yo le pertenezco. Y por supuesto, un microchip físico no va a cumplir esa función. Sin embargo, una ideología, un mandamiento falso o la observación del mandamiento verdadero sí declara y da testimonio de a quién yo le pertenezco. Y un detalle importante mencionar, porque es bueno recapitular, y detalle que, por ejemplo, Jorge ha estado mencionando el tema de la adoración dentro del capítulo 13. Apreciados hermanos, amigos que nos están escuchando, podemos decir que esa marca, que ese número de hombre, ¿verdad? Son 3 detalles aquí que se menciona. Menciona que no pueda ni vender el que tenga la marca, verso 17, o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Tiene que ver con este elemento de la mano derecha o de la frente. Tiene que ver con la mente suya, su corazón, y la mano, lo que tiene que ver con su accionar, con relación, y Jorge Luis me corrige, a la adoración. Es decir, si usted está conectado con Dios, si usted está siendo fiel a Dios en su mente, pero, o si usted está siendo fiel a Dios con lo que usted está haciendo. ¿Qué usted está haciendo? Bueno, entrando en negocio, usted está haciendo relaciones, usted está accionando, haciendo una serie de cosas de vida pública, como esposo, como hijo, como líder. Tiene que estar eso en relación con su adoración a Dios, o desde su mente, sin usted hacer nada. También usted puede tener la marca, solamente usted desconectando su mente de Dios, y comienza entonces a ser marcado. Así que podríamos decir,
que hemos llegado ya prácticamente a la conclusión de este programa. Pastor Elvis, ¿tiene alguna pregunta más, algún comentario? Sí, vamos a tratar de estos 10 minutos que nos quedan, poder aprovecharlo bien con relación al 666. Leía en uno de nuestros comentarios, me parece que era el de Paulien, con relación a este número de 666, relacionado con el sistema sexagesimal de Babilonia, ya que esto significaba engaño, dando a entender que era el número de engaño, era el número de hombre. Pero a lo mejor pudiéramos ampliar un poco más, tal vez en unos 2 minutos, cada uno de nuestros invitados. Nos quedan exactamente 9 minutos, así que vamos a tratar de tomar 2 minutos cada uno para tratar de explicarnos qué sería entonces el 666. Ya estamos claros con que el sello de la bestia no es un sello literal en la mano, no es un chip, no es un tatuaje en la frente. Ya estuvimos claros que es algo que tiene que ver con adoración, que estamos hablando de accionar y que estamos hablando de convencimiento. Ahora, 666, veo que se tatúan. El otro día se tatuó un señor aquí, 666, diciendo que era el anticristo. El chip, están tirando que el chip que van a lanzar para lo de la vacuna tiene el 060606. Entonces, 666, ¿qué sería el número 666? ¿Cómo podemos entender el 666? Adelante, Pastor Martínez, no sé si ya lo tenemos por ahí. Adelante, Pastor Martínez. Dale audio ahí. Vamos. Ahí Ahí está. está. Ok, perfecto. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor, adelante. Bueno, mire, en primer lugar hay que decir, yo sé que ya hubo una buena discusión y una buena respuesta en mi ausencia, pero a lo mejor voy a repetir algo. Nunca en la Biblia se ha usado la gematría, que es tomar el valor numérico de una palabra, de una cosa, para hacer interpretación. No se usó en el Antiguo Testamento, ni se usó en Daniel, ni se ha usado. Así que no podemos nosotros tomar esto como un valor numérico. Pero tal vez una clave que nos da la Biblia es que dice que es número de hombre. Esta 6 está relacionado con adoración. En Daniel, por ejemplo, que es un texto muy relacionado, cuando se hace la imagen y Nabucodonosor pide a la gente que adore la imagen, y el que no adora la imagen va a morir, es exactamente el mismo escenario. Esta imagen mide 60 codos de alto y 6 codos de ancho. Aquí nosotros tenemos el 6-6. Parece implicar que es un proyecto de adoración de origen humano, que no está relacionado con el cielo. Y si lo relacionamos con el hombre, hablando a secas, el hombre, Adán fue creado en el 6º día. Es tal vez una buena relación lingüística. Ahora, ¿qué pasa al final del 6º día? ¿Qué hace falta en la creación para decir que todo está bien, que todo está perfecto? Si quitamos el 7º día, el 6 nos deja con todo lo que tenemos, animales, plantas, agua, árboles. Solamente nos falta la adoración a Dios en el 7º día. Parece que el 6 hace referencia a eso. El Señor Jesús ha establecido como para dar la autoridad. Nosotros guardamos el sábado no porque haya un ciclo en el cielo, en la tierra, en las estrellas, en la luna. No. Guardamos el sábado autoridad, dijo, estaré dando autoridad a quien dijo otro día. Porque así como el sábado podemos guardar el domingo o el lunes, el jueves, no hay razón lógica. La única razón para guardar un día de entre 7 es porque alguien con autoridad lo ha dicho. En la Biblia, 7, Dios. El hombre, 6, es el número del hombre, es de invención humana, pertenece al hombre. Y aparte de la relación que usted mencionaba hace rato sobre el 6 como un símbolo también en el tiempo de Babilonia, me parece que en la Biblia misma se ve el 6 como relacionado con el hombre y no con Dios. Así que un día de adoración que no es el divino y que se coloca como una marca de autoridad de alguien que lo ha establecido, se convierte en la marca de la bestia. Y en Apocalipsis, cuando algo se repite 3 veces es porque se le da énfasis. A Dios se le dice santo, 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 3 veces. Realmente no es 666, es el 6 repetido 3 veces.
Es el énfasis en ese sistema de adoración falso. Muy bien, excelente. Jorge Luis, en 2 minutos, el 666. Luego, para finalizar, les voy a pedir que en 1 minuto nos cierren con relación al propósito del capítulo 13, el centro del capítulo 13, en un pensamiento de 1 minuto para cerrar entonces y que el doctor Freddy nos cierre, pero en 2 minutos el 666. No, yo creo que la explicación que acaba de dar el doctor Martínez es más que suficiente y sería, decir más sería llover sobre mojado. Solamente añadir que en Primera de Reyes, capítulo 10, creo que versículo 14, si no me equivoco, se menciona en el Antiguo Testamento el número 666 como la cantidad de oro que Salomón recibía en la cúspide de su gloria, de su poder. Y todos conocemos lo que le pasó al rey Salomón, que se corrompió y al final terminó desviado de Dios. Y algunos autores han visto en este número pues el trasfondo también, o parte del trasfondo, tomando también la imagen de Daniel capítulo 3, que Daniel 3 comparte además del sistema sexagesimal, la adoración a una imagen. O sea, vemos cómo el trasfondo, las raíces de este símbolo, y quiero repetir eso, de este símbolo, porque es un símbolo, tiene que ver con corrupción, con esa tergiversación de lo que Dios hace y de lo que Dios tiene, y por supuesto recordar lo que ya mencionamos ahorita, como pues tergiversando la autoridad divina e imponiendo un mandamiento falso, un día de adoración falsa, el diablo simplemente procurará acaparar la adoración que le corresponde solamente al Señor. Aparte de eso, creo que la respuesta que dio el doctor Martínez estuvo bien acertada al punto y es más que suficiente. En 1 minuto, Freddy, para que nos cierren el pensamiento general y entonces tú nos cierres la reunión del día de hoy. Hemos avanzado bastante, 2 horas hablando sobre Apocalipsis capítulo número 13. Esto es hablando de eventos finales, un programa que nos estamos uniendo de costa a costa con el pastor Freddy, que es pastor allá en la Florida, y con un servidor que estamos aquí en Phoenix, en la Unión del Pacífico, acá con 3 horarios de diferencia, pero unidos en un mismo propósito, que es educar a nuestro distrito, educar a nuestras iglesias y a todo aquel que se une. Adelante, doctor Martínez. Muchas gracias. Resumiendo, capítulo 13, propósito. Como mencioné hace rato, el preámbulo, que es el capítulo 7, 10 y 11, y el final del capítulo 12, identifica al pueblo de Dios. El pueblo de Dios se vuelve a presentar identificado a principios del capítulo 14 como los que son sellados, y se vuelve a identificar en el 14, 12 como aquellos que guardan los mandamientos de Dios. El capítulo 13 identifica al enemigo, identifica al pueblo que sigue a la bestia. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que podemos aprender aquí? Está llegando el momento en que tenemos que tomar una decisión porque vamos a ser identificados. Tenemos que tomar partido. No podemos quedarnos a la mitad. Hay que tomar partido. Y el libro de Apocalipsis hace el énfasis. Los que se identifican con Cristo prevalecen, lo obedecen, guardan sus mandamientos y están hasta el final. Los que se identifican con la bestia, el capítulo 14 habla un poquito mal de eso, ¿verdad? De qué es lo que va a suceder. Así que, para terminar, es solamente, ha llegado el momento de identificarnos, tomemos partido, identifiquémonos. Amén. Gracias, doctor. Gracias, Jorge Luis. Yo creo que han quedado claros algunos conceptos. El minuto de resumen de Jorge Luis para que cierre, pastor. O adelante, pastor Jorge. Bien, fíjate que Apocalipsis capítulo 13 nos presenta la agenda del enemigo, la agenda de Satanás. Sin embargo, como mencionó el doctor Martínez al principio, hace 2 horas ya, y también yo mencionaba, la introducción a la visión completa de Apocalipsis 12 al 14 se encuentra en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Dice que el templo de Dios fue abierto y se vio el arca del pacto. Se vio el arca del pacto. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero el arca del pacto en el Antiguo Testamento no era visible todo el tiempo. No era visible todo el tiempo. Mientras el pueblo de Israel estuvo peregrinando por el desierto, el arca siempre estuvo en el lugar santísimo resguardada, donde solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año. Sin embargo, cuando el pueblo tenía que viajar y tenía que moverse, los levitas desarmaban el santuario, desarmaban el tabernáculo, y cuando usted lee en el libro de Números y en el libro de Éxodo, el orden en el que iba, en el libro de Números, perdón, en Éxodo no está, el orden en el que iba la procesión por el desierto, se mencionaban las tribus en orden, pero a la cabeza, ¿saben ustedes qué iba?
iba el arca del pacto. O sea, Juan, recordemos que Juan escribe en griego, pero Juan es judío. Los primeros cristianos eran todos de origen judío, o en su gran mayoría. Así que cuando Juan menciona en el capítulo 11 que el templo se abre y el arca se ve, Juan está marcando la pauta para lo que sigue. Antes de entrar en la visión del gran conflicto, capítulo 12, el dragón contra la mujer, el capítulo 13, las dos bestias, y el capítulo 14, por supuesto, que habla del pueblo de Dios y sus características, Juan primero ve el arca. El israelita promedio solo veía el arca cuando era hora de marchar. Así que a la hora de entender Apocalipsis capítulo 13, veámoslo en su contexto más amplio. Aunque es cierto, menciona la agenda satánica y los poderes por los cuales el diablo actúa, antes de mostrarme eso, Dios me mostró el arca. O sea, Dios quiere que yo nunca pierda de vista el arca, la presencia de Dios con su pueblo, que era lo que simbolizaba el arca, y los mandamientos de Dios con su pueblo. Como iglesia, como pueblo de Dios, no podemos caer en el error de prestarle más atención a la agenda satánica que a la agenda divina, de prestarle más atención a los poderes diabólicos que al poder de Dios, de prestarle más atención al dragón que al Dios que habita en medio de su pueblo y que va a la cabeza. Yo quisiera terminar con eso, hermanos, enfoquémonos en el arca, que el arca es la que va adelante, guiando al pueblo de Dios, marcando el camino a seguir, no es la bestia. Nosotros conocemos la agenda satánica, identificamos los poderes, estudiamos los símbolos, pero nuestra vista debe estar fija en el Cordero, en Cristo, en el arca, en la presencia de Dios y en sus mandamientos. Y aunque no es parte del capítulo 13, el arca, pero sí se menciona en la introducción, yo creo que es prudente que tengamos siempre eso en mente, el arca delante del pueblo, marcando el camino que el pueblo de Dios va a seguir hasta llegar a la Canaán celestial. Gloria Bueno, Pastor Elvi, yo creo que hemos tenido un programa poderoso, valioso, todo el capítulo completo de Apocalipsis 13, los 18 versículos han sido tocados prácticamente y desglosados. Gracias al doctor Martínez, gracias al pastor Jorge Luis Rodríguez. Varios detalles hemos aprendido. Número uno, estamos hablando del tema de la adoración a Dios. Se está definiendo el tema de la adoración a Dios, se está definiendo si seguimos adorando a Dios, siendo fiel a sus mandamientos, como enfatizaba ayer el doctor Martínez, ese pueblo que es fiel a Dios a través de sus mandamientos. El detalle también que se ha mencionado, muy importante, de que no estamos hablando de algo físico, de algo que se va a introducir, de que era un microchip o que era una tarjeta de crédito en un momento, o tal vez un código de barra. Tiene que ver algo con su mente, tiene que ver algo con su fidelidad a Dios a través de su corazón, de su mente y de su accionar en la vida propiamente dicho. Pastor Elvi, adelante con tu punto final y oramos. Sí, señor. Gracias, hermanos y amigos que se han conectado. Esperamos que todas las preguntas que hayan colocado allí en el transcurso de la discusión pudieron haber sido respondidas y que hayamos tenido un convencimiento, una explicación, un convencimiento claro basado en la palabra de Dios acerca de Apocalipsis capítulo número 13. Me encantó el hecho. Dios no nos llama a estar atento a la agenda del enemigo, sino nos llama a estar atento a su agenda, a tomar parte, como decía el doctor Martínez, de qué lado estoy de la historia, de qué lado estoy del lado de Dios, estoy del lado de Dios o estoy del lado del enemigo. Sí, yo creo que es un punto para tomar decisiones y no alarmarnos. Generalmente vivimos alarmados, cada noticia que sale del Vaticano, cada noticia que sale allá y andamos detrás de esas cosas, pero el llamado no es a estar alarmado detrás de la agenda del enemigo, sino a estar seguros en las manos del Dios Todopoderoso. Dentro de un rato más, me parece que una hora más, ¿verdad, Freddy? Está entrando Correcto. En su programa de 40 días, ¿verdad? Correcto, vamos a tener al pastor Luis Miguel Acevedo desde Madagascar. Desde Madagascar, en su programa de 40 días. Yo estaré dentro de una hora uniéndome a una campaña que estamos comenzando con la iglesia de Houston, central de Houston, allá Texas. Así que vamos a estar predicando con ellos la palabra del Señor, una campaña especial de esperanza en tiempos de crisis. Vamos a orar, vamos a cerrar en esta hora, mi doctor. Gracias, doctor Martínez, muchas gracias. Saludos por allá a la familia, al pastor Torreblanca que nos facilitó su contacto, un gran amigo, un siervo de Dios. Así que muchísimas gracias, Jorge Luis, Dios te siga usando. Dios bendiga tu matrimonio que pronto va a ser y esperamos en el Señor que Dios continúe ensanchando tu territorio. Un saludo especial al pastor Vladi
nuestro maestro en común, y que Dios te siga usando. Mi doctor Freddy, vamos a finalizar en el día de hoy nuestro programa especial. Vamos a orar, así que gracias a nuestros amigos. Oramos. Señor, gracias te damos, gracias por acompañarnos, gracias por bendecirnos. Sigue con el ministerio del pastor y doctor Martínez allí en México, con Jorge Luis, dale tu bendición en sus responsabilidades en Apia. Bendícenos al pastor Elvi, a un servidor, y bendice cada oyente, que este programa pueda seguir avanzando como un programa educativo y de bendición para la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, amado. Gracias a todos. Bendiciones. Este ha sido su programa Conversemos Eventos Finales. Dios le bendiga.